Suscríbete a la Panterita. Estoy esperado, pero al final, sin goles, y Nacional pasa a ser el escolta con el triunfo ante el 12 de octubre 2-1, en un día muy especial, ¿verdad? Donde un poco todo se centraliza en la cuestión política, el tema de el nivel acusatorio, que va a continuar hoy la sesión extraordinaria por el tema de acusación a la Fiscal General del Estado. Arbitraje que fue bastante criticado por la gente de Guaraní, por lo de Mario Díaz de Vivar, porque hasta el mismo Luis Fariña salió en Instagram a decir que de alguna u otra manera se sentía perjudicado por la expulsión que sufrió el argentino, que ahora juega, argentino nacionalizado paraguayo, que ahora juega para Guaraní, y vimos las imágenes y en realidad hay un codazo del jugador de Resistencia, y producto de eso cae sobre el jugador rival Fariña, ya estaba amonestado, no puede intervenir el VAR, porque es jugada de segunda tarjeta, y Guaraní quedó con 10 muy temprano en el segundo tiempo. O sea, Fariña fue mal expulsado. Sí, mal expulsado, sí. Por las imágenes, mal expulsado. Sí, y hubo muchas quejas, y por eso te digo, hasta el mismo Fariña terminó señalando que se sintieron perjudicados por el arbitraje, que no suele hablar de eso él, pero que ayer terminaron siendo perjudicados. Sí, en una disputa de pelota hacia el área del rival, fue a accionar en la dividida Fariña y hubo un forcejeo. Ocurre que el jugador rival de Resistencia puso el primero al codo y después, es cierto, se da el choque de ambos, pero yo coincido también que no fue de ninguna manera falta de Fariña. Estamos con don Ricardo Doria, ex directivo del Club Olimpia. Don Ricardo, le saluda Bruno Pon para todo el país ABC Cardinal. ¿Cómo le va? Bien, hola, buen día Bruno, a vos y a tu audiencia. Gracias don Ricardo por atendernos, por su tiempo y estar al aire. Un poco queríamos saber, bueno, ayer fue un día muy especial, 120 años de el glorioso Olimpia, 120 años de tanta riqueza, de tantas situaciones realmente extraordinarias que ha hecho el Olimpia a lo largo de su historia en el fútbol. Y charlábamos con el presidente Cardona que él entiende que es el momento más sensible en la historia del club. Don Ricardo, ¿coincide usted con él? Entiendo que sí, no recuerdo por lo menos de mi memoria de la época que haya habido una crisis, digamos, económica en ese sentido tan fuerte, ¿verdad? Nosotros estamos en una deuda importantísima. Y don Ricardo, ¿hay luz al final del camino? ¿Se avisora alguna posibilidad? Y la verdad que se tiene que cavar para buscar la luz. La luz sola no va a venir, hay que cavar, hay que buscarla. Estamos tratando de hacer agua en la piedra, ¿verdad? Porque se está trabajando. A mí me nombraron, es decir, me pidió el presidente que le acompañe en la gestión de la FIFA, es decir, del poder resolver las demandas de FIFA que ya son acuciantes y que están en estado de sentencia y que pueden comprometer al club en este tema del descenso, de pérdida de puntos y sobre todo de contrataciones de jugadores y de las inferiores, que también hasta las inferiores afecta, ¿verdad? O sea, y vender jugadores ahora inclusive, que es el siguiente paso. Inclusive vender jugadores ahora, don Ricardo. Claro, no se puede ni vender, no se puede hacer nada, ¿verdad? Eso compromete más aún, porque una de las soluciones posibles sería vender, pero también se complica porque no puedes comprar, entonces no puedes quedarte sin plantel, ¿verdad? Entonces, de todo punto de vista, la deuda de lo que estamos hablando es aproximadamente 12 millones de dólares, lo que es la deuda con FIFA, ¿verdad? Están, digamos, en procesos, algunos todavía tramitándose, otros ya en estado de sentencia y otros ya sentenciados y con último recurso en el TAS, pero que ya es una cuestión de tiempo prácticamente. ¿Y ese tiempo es de acá a diciembre, doctor? Con suerte a diciembre, en noviembre puede ser antes incluso. Allá en noviembre podría... de salvar a la Olimpia, digamos, de tratar de resolver ese tema que es el segundo torneo que se está jugando ahora, que es el más importante, creo yo, de evitar el descenso, porque esto nos lleva al descenso. Don Ricardo, le saluda a Fabio, y la prioridad entonces está en ver la manera
o el mecanismo para poder pagar lo de Derlis González? ¿Sería esa la prioridad absoluta en estos momentos para llegar a noviembre, diciembre? Sí, Derli es la parte más importante, prácticamente es la mitad de la deuda, pero no solo Derli, ahí están otros tantos, son 14 procesos. Nosotros estamos ya en tres patas de gestión. Una es hacer una asamblea que va a ser el 7 de septiembre, donde nos autoricen emitir bonos y que esa es la otra pata, hacer el convenio, extender el convenio que existe del fondo de fiduciario y poder captar fondos y mover a los olimpistas que puedan aportar y que puedan ayudar para salir de esta situación, ¿verdad? Ya hicimos una primera encuesta y contacto para en este sentido y hay buena respuesta. Siempre los olimpistas están predispuestos. Ahora, que lleguemos a solucionar de todo una primera no va a ser fácil, pero de que conseguir tiempo y conseguir la solución ahora interina hasta que podamos sacarnos de encima esa espada de Damocles que es la del descenso, ¿verdad? La de la sentencia. Ricardo, perdón, en caso de que Olimpia entonces no ponga la plata allá para noviembre, ¿sí ya vendría la decisión de la pérdida de categoría? Sí, ese es el plazo, pero se está conversando ya y hay ya esta movida que va a permitir negociar con más seriedad con los acreedores, digamos, con los clubes y con los que demandan para que ganemos o para que nos den más tiempo en algún caso y en otro caso nos hagan una quita y en algún caso nada más tengamos que pagar, ¿verdad? Cada caso tiene su trámite particular. Pero en el caso de Derlis González no hay vuelta atrás, ¿no? No, el caso de Derlis González es más urgente e importante por el monto y por el Estado que ya está incluso con sentencia TAS. Y sobre el caso de Derlis González, recursos jurídicos en esa instancia, pero se están conversaciones, estamos tratando de encontrar una salida a eso. y es sobre el caso de Derlis González, que de hecho es el más antiguo, es el que de esa sanción podría provenir el tema del descenso, don Ricardo. Sí, de eso o de cualquier otra que pueda caer en estado de sentencia ya de ejecución, digamos. Pero ¿acaso no es primero, don Ricardo, el siguiente paso no poder transferir? Porque no es descenso directo, hay un escalón antes, según la reglamentación, según lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Y en ese estado estamos ahora, que no se pueden transferir, no se pueden comprar, no se pueden registrar jugadores, entonces... Pero transferir se puede. Sí, se podría transferir, pero en la práctica, ¿con qué te quedas si transferís tus jugadores? No, te quedas sin jugadores. Pero estamos en ese proceso de negociar. Nosotros ahora, en septiembre, el 7, ya la Asamblea aprobaría la emisión de bonos, estaríamos captando aportes genuinos y con eso negociando inmediatamente, ya se está, de hecho, haciendo las negociaciones y se confía en que podamos recaudar para cumplir lo que estamos comprometiendo en esas negociaciones. O sea, debiéramos de poder, por ese lado, solucionar, no llegar a noviembre para nada. Nuestro plan es, antes de que vengan los plazos, tener resueltos los temas. Ricardo, la parte que no cierra es en la graduación de castigos. Ustedes están, digamos que en el grado 1 con el tema de la imposibilidad de fichar. El grado 2 salvo, Dani, que ya haya habido alguna comunicación que nosotros no sepamos, porque por dice eso... que el presidente, por ejemplo, ayer nos dijo
que de 12 saltaron a 18 demandas en Sí, FIFA. pero a lo que voy es... No sabemos en qué estadio está cada caso. Ya sé, pero el grado 2 es algo que sí se puede... O sea, se comunica por parte de la FIFA. no, ¿verdad? todo el mundo sabe que Olimpia no puede contratar. El grado 2 es pérdida de puntos. Sí. No es saltar al tema de categoría. O sea, debería ser primero puntos y luego eventualmente... Salvo que ustedes manejen otra cosa, Ricardo. No, bueno, mira, yo la información que tengo, yo no soy muy entendido de ese tema. Nuestro abogado en ese sentido no va a dar el palo, pero la información que tengo es así, que efectivamente el grado 2 es pérdida de puntos, pero esa secuencia ya es más rápida, no tenés tantos plazos como ahora. De la pérdida de puntos al descenso ya hay semanas nomás, no hay un plazo muy largo. Ah, ok. Ricardo, ¿y cuáles son otras demandas que ya están allí cerquita para tomar estado de ejecución, digamos, para llegar al mismo estadio de Derly González? Y entiendo que la de Derly es la que está más, en el estado de ejecución. Después está, creo que está la de Polenta y la de Nicolás Domingo y la de Bayón. Son las que están más avanzadas, digamos. Las otras son, creo que Palmeiras tiene algo de Palmeiras también, pero por el monto no es tan significativa la de Palmeiras, digamos, o sea, y se está hablando también. La que realmente más impacta es la de Derlis. Ricardo, mencionaste el 7 de septiembre, asamblea extraordinaria, el punto a tratar lo de la emisión de bonos, ya explicaste. ¿Cuál es el objetivo del monto? O sea, ¿cuánto piensan, no sé si la palabra es recaudar, pero tener ese capital disponible para lo de la FIFA? Y el objetivo, si fuéramos a cubrir el 100%, que ese sería el ideal, tipo la meta de Teletón, es 12 millones de dólares. ¿Y uno realista? Ahora, están haciendo gestiones. Nosotros creemos que a partir de 5 millones nosotros ya podríamos estar en condiciones de negociar con seriedad un cumplimiento de un plan de levantamiento de sanciones, ¿verdad? O sea, sería entre 5 y 12 millones de dólares. Okay. Y todo esto arranca, Ricardo, con tu presencia y con Óscar Vicente Escabone también entre los que son las cabezas visibles de este movimiento para ir recaudando, por llamarlo de alguna manera. Sí, estamos trabajando ya con Óscar Vicente y con el presidente. Hicimos un grupo ejecutivo, digamos, para ir trazando ya tenemos fecha de reunión también que va a ser en agosto para lanzar los bonos, comprometer los posibles aportantes para los bonos en caso que la asamblea se apruebe el 7 de septiembre, ya tengamos comprometidos los aportes, hacerlo rápido. ¿Y esos otros aportantes ya conocen, ya saben de algunos que están interesados? Sí, se hablaron uno a uno con muchos socios y amantes del Olimpia, y que algunos ya nos dieron su apoyo y con ellos en base a esas listas se está trabajando. Hay una lista. Pero, a ver, convocamos y estamos más que abiertos a todo aquel que pueda aportar su granito de arena o su pieza o su casa para esta gran misión que no es fácil, ¿verdad? ¿Y quiénes son los grandes, salvadores, o no sé cuál es la palabra, o aportantes, o hombres que van a activar, En ese sentido te pido, que todavía no estoy autorizado ni conviene dar nombre, ¿verdad? Pero hay como grupos, digamos, también formamos grupos. Pero hay por ejemplo, ex presidentes, no sé, Escabone, Osvaldo, ¿quiénes son, don Ricardo? O sea, es gente creíble, yo pregunto. Son toda gente muy ligada, algunos expresidentes, otros gente que tiene medio, que puede
comprometer y bueno, y algunos también están haciendo gestiones, no solo se comprometen a él, sino en hacer grupos, ¿verdad? Se están armando como grupos. La idea es armar 10 grupos o 10 aportantes del monto que surja que tengamos que pagar. El máximo sabemos que es 12. Entonces serían 10 de 1, porque hay alguien también que va a aportar un poco más, entonces se cubrirían esos 2. Ese sería el máximo, de ahí para abajo, hasta 10 de 500, que sería el mínimo que queremos recabar. Ahí estamos. Entre esos 10 aportantes no estarían Brunote y Trovato, nos decía ayer el presidente Cardona. La verdad que no contamos entre esos 10 con ellos, parece que salieron medio golpeados por Brunote, en el caso de Brunote, ¿verdad? Trovato no sé, le llamé y me quiso dar ideas, yo le dije que no está autorizado a recibir ideas y no aporte, y no dio ni un aporte. O sea, idea ya tienen ustedes, lo que necesitan es aporte. Claro, en ese caso las ideas ya no alcanzan, ideas ya se barajaron varias, ahora necesitamos lastimosamente hacernos de aportes, digamos, genuinos, con los cuales podamos enfrentar este momento que es ya crítico. Acuérdense que esto ya viene para llegar a este estado del TAS pasaron años y pasaron muchísimas previas sanciones en diferentes niveles, ¿verdad? Que cada una fue negociada y que esa misma negociación con el Dinamo, por ejemplo, generó un desgaste que ahora nos está costando más poder levantarlo, porque ya no confían más. La confianza hay que recuperarla también, ese es otro punto que es crítico en esto. Pero suena muy fuerte cuando decís lo de Trovato quiso dar ideas que ustedes ya, como que ya tienen el panorama claro, pero cuando vos le preguntás el tema de aporte, como en el Twitter, él da ideas. Sí, ideas. ¿Y Brunote a qué te referís cuando decís que salió golpeado? Y creo que todo es público, que a él le inhibieron cuenta, en fin, él como dice los chanchos, se comprometió en ese su proceso. Y yo quiero creer que en buena fe se comprometió hasta dar su parte de su patrimonio, o por lo menos de su firma, ¿verdad? Hoy está él inhibido, pero siempre está, creo que con buena predisposición, pero no podemos, digamos, basar en una persona que la verdad que ahora viene golpeada de su gestión. Lo poco mucho que hizo para él fue muy importante, ¿verdad? Le afectó. Claro. Es que fuerte todo lo de Olimpia, ¿verdad? Que fuerte, porque de acá a noviembre no es mucho tiempo. Y le voy a leer textualmente, don Ricardo. Hay realmente mucho sentido en lo que estaba mencionando, porque lo que nos dicen es lo siguiente, y voy a leer textualmente. Es un abogado del deporte. El tema es el siguiente, que nos dicen que no existe eso de no poder vender. ¿Cómo generar recursos si te ponen esa sanción? Y explica lo siguiente: multa, pérdida de puntos y luego descenso de categoría. Sí se puede transferir. Los plazos son más reducidos, así como dice Doria, pero no hay plazos específicos. La FIFA te emplaza a que cumplas dentro de un plazo X. Si no cumplís, va agravándose la sanción. ¿Se entiende, verdad? Sí, entiendo. Ahora entiendo, está más claro. Por eso es acuciante. Suponiendo, y es un poco lo que dije, o sea, en realidad podés vender quizá en el sentido de práctico de transferir, pero por otro lado te quedas sin plantel, o sea, vas a terminar descendiendo porque no tenés gente con que jugar también, ¿no? O sea, no es tan fácil poner en práctica eso. De hecho, yo creo que yo no me meto en eso, porque yo creo que la estrategia del presidente hoy lo está demostrando es mantener el plantel, ¿verdad? Se hizo un esfuerzo
importante con algunos jugadores negociando, y en eso hay que reconocer también la buena gestión del presidente, en que cuando él recibió allá por diciembre hubo una estampilla de jugadores que se querían ir, y finalmente por desconfianza ya de los cumplimientos, y a hoy no solo que se les retuvo a todos, algunos se recuperaron también, sino que se está cumpliendo y se está generando de vuelta esa confianza que se había perdido, ¿verdad? Ricardo, en esa cruzada económica de recaudación, ¿qué marcas? A ver si entendí bien. 10 personas pondrían $500,000. Sí, como mínimo. Ese es el mínimo, y el máximo 1.000.000. Ya, Pero a esta persona se le daría un bono. 10 grupos. Nosotros la estrategia es armar 10, pero algunos que solo no pueden integran grupos. Un grupo de 2, 3 personas, ¿verdad? O 4. Pero a estas personas aportantes, vamos a los 10 de 5. O sea, a los 10 de $500,000, que serían $5 millones. ¿Se le daría un bono o sería a modo de contribución, de donación esto? No, se le da un bono. Ah, se le entrega un bono. Se le entrega un bono, que es parte del fideicomiso, se amplía el fideicomiso, también se habló con la financiera, que es la que administra el fideicomiso, ya se acordó con ellos también de poder ampliar el fideicomiso y darle un bono de la misma categoría. Y están recibiendo, que fue la herramienta con la que se pudo hacer la refinanciación de aquellos cheques famosos que estaban comprometidos, ¿verdad? Y de algunos jugadores también. Dani, ¿qué más, Ariel? ¿Jugadores en qué sentido, Ricardo? No, de que con esa herramienta de los bonos se pudo cumplir parte de la deuda que había, y con algunos jugadores, y con ellos, con esa herramienta fue que se pudo en su momento en diciembre también resolver el tema de la continuidad de muchos jugadores que aceptaron esto, ¿verdad? Y en parte de su negociación. Vuelvo a insistir. Y esas son herramientas, justamente estábamos hablando y estamos impulsando, de hecho, la creación de la ley del deporte, esta con la sociedad anónima, que ya en varios países funcionan y que ya están demostrando. Brasil, y hoy vemos lo que es el fútbol brasilero, te fijabas los partidos llenos, ¿por qué? Pues tienen planteles casi se están acercando cada vez más a los europeos, ¿verdad? Están trayendo jugadores de primera, entonces un poco pasa por todo esto. Si nosotros no generamos una herramienta que podamos hacer el modelo más viable financieramente, esto caduca, esto está perimido. Yo creo que va a ser cada vez más difícil encontrar gente que pueda financiar el fútbol, el show, porque es muy caro el fútbol hoy. Olimpia tiene un presupuesto con el mejor de los esfuerzos por encima de $600,000, ¿verdad? Y estaban en más de $1 millón por mes, o sea, era una cosa impagable para el mercado hoy. Entre lo que recaudás no se puede pagar de la misma cuerda de los ingresos que genera el fútbol, y no es solo ni con la mejor gestión, porque se hicieron mejores gestiones. Lo que recauda Olimpia hace 3 años o 4 años, lo que recauda hoy es mucho más, pero estoy hablando de los contratos de merchandising y de televisación y eso, pero aún así no alcanza, no va a alcanzar. ¿Y se contempla esa posibilidad de plantear a los socios de convertir en una sociedad al Olimpia? Sí, de eso se está hablando justamente. Estamos hablando a nivel de idea y de proyecto, ¿verdad? Se habló con la APF, se presentó creo que en el comité ejecutivo APF, y se está trabajando en el diseño, en modelos de digamos, de ley. Y se habló también ya con algunos parlamentarios, se va a tratar de impulsar esa ley. Eso no quiere decir que todos los clubes van a pasar de sociedad anónima, va a ser una herramienta para que cada club después de su asamblea decida qué quiere hacer, pero va a ser una posibilidad de salida
a la mayoría de los clubes que están endeudados y a la mayoría de los mecenas que tienen también aportes que puedan por lo menos convertir eso en acciones que algo le pueda servir para negociar o por lo menos para tener un patrimonio que pueda ser transferible, digamos, o comercializable. En ese aspecto se trabaja conjuntamente con Cerro Porteño. La pregunta viene a raíz de que el propio Juan José Zapac también había dicho después de la eliminación de la Copa del Cerro que hay que hacer alianza y apuntaba a las sociedades anónimas de manera que se pueda generar mayor recurso y volver más competitivo y buscar de alguna forma igualar esta brecha enorme que existe con los brasileños principalmente y los argentinos. Así es, sí. Los clubes están en la APF, que es su, digamos, lugar natural, donde se trató este tema y se está impulsando de allí dos modelos, dos opciones de ley que de acuerdo a lo que les sea más conveniente van a decidir cuál es el que va a impulsar seguramente la APF. Es un tema de APF, yo no estoy ahí, pero sé que se está tocando ahí en ese nivel de tratar de impulsar esta ley, que creo que finalmente son, como dije, herramientas, son como recursos que va a contar los clubes y van a contar porque es más fácil recaudar, inclusive atraer inversiones. Hoy te vienen, como vemos en otros países, inversionistas árabes o lo que fuera, o gente que tiene y que le importa y que ve como negocio el fútbol y pone dinero genuino, que es la forma porque la otra forma de financiar son los recursos propios del negocio del fútbol, la televisación, merchandising, las recaudaciones, pero como están hoy esos fondos, esos recursos no alcanzan para pagar un plantel digno de, por lo menos del nivel internacional, porque tenemos competencias internacionales. A no ser que nos conformemos con quedarnos todos en primera ronda, como es lo que está pasando ya y no se ve, ¿verdad? Y se cree que, bueno, jugó mal uno, jugó bien otro, y cuando comparas los presupuestos de un club y otro, te das cuenta que es lógico que no quedemos todos en primera ronda o en octavo final. Claro. Don Ricardo, entonces hay posibilidad para ir redondeando, agradeciéndole el tiempo, que inclusive ¿por qué no pensar que Olimpia pueda ser gerenciado también por un grupo importante, empresarial? ¿Verdad? ¿Eso es factible? Sí, si el club decide eso, los socios en la asamblea van y pueden ser gerenciados. Claro que sí, ahí hay otra vez opciones que sean gerenciados solo los derechos económicos, pero los socios permanezcan intactos y el club permanezca intacto en su digamos dominio, en sus potestades, y que la gestión, que es un poco lo que se está haciendo con terciarización en la práctica. Los clubes que terciarizaron de alguna forma la gestión económica, creo que el modelo de libertad es no sé si es un modelo, pero en la práctica era un tercero que estaba gerenciando ese club, ¿verdad? O sea, sí, cuestiones como esta que demuestran que hay interés de gente de poner recursos y de que puede ser un modelo viable, ¿verdad? Porque lo que sí sabemos es que este modelo de un mecena que venga a hacerse cargo de la presidencia y dependa de él, y siempre tenemos muchos riesgos de endeudarte, de aventuras como la que vivimos recientemente, o finalmente que te vayas endeudando a poquito y al final llega un momento en que ya no lo de la luz o lo de la bola de nieve, que se vuelve tan grande que ya no la puedes tener, no la puedes solucionar. Los 10 aportantes de los 500.000 ya tienen, ya hay nombres, apellidos, sin que lo diga al aire, ¿verdad? Porque no lo quiere decir, respetamos, claro que sí, don Ricardo. Todavía hay gestiones y hay, digamos, conversaciones, pero en la reunión que se va a hacer en agosto se va a concretar, se va a confirmar y se va a comprometer. Hoy todavía o sea, no hay de palabra tienen... de palabra. O sea, pero tienen los 10... No, a 10 no llegamos todavía, pero de palabra cumplimos
Más de la mitad, sí. Más de la mitad. Entiendo. Sí. Gracias, don Ricardo, por tu tiempo, los detalles y tu paciencia para explicarnos todo. Gracias a usted, un gusto. Un abrazo. Ricardo Doria, encargado oficial, nombrado por el presidente del Club Olimpia, de esta comisión de ex directivos del Olimpia que trabajan junto a Cabone para pagar lo prioritario, demandas del Club Olimpia ante la FIFA. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cómo le va, señor? Volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mejor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles. Sí, lotes con descuentos hasta 25% en diferentes zonas del país. Y además descuentos por compras al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Vuelve la Feria Petersen. Descuentos imperdibles, herramientas de ferretería, metalúrgica, forestal, mecánica, construcción. Jueves 4, viernes 5 de agosto de 8 a 18 horas. Sábado 6 de agosto de 8 a 14 horas. Petersen, sobre la avenida Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Te esperamos. Petersen, las herramientas correctas en las manos correctas. Más info en redes sociales @PetersenPY y www.petersen.com.py para la previa o el after office para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. En Farmacias Catedral premiamos a quienes hacen parte de nuestra vida como una verdadera familia. Por eso te regalamos 5 kits de asado, 5 conservadoras equipadas y 5 termos forrados para que disfrutes con tus amigos. Por compras a partir de 30.000 guaraníes generas un cupón electrónico y doble cupón comprando de las marcas participantes. Sorteamos este 29 de julio. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¿Cómo ve esto el hincha del Olimpia? 41-51-730. Tengo la curiosidad. 41-51-731. ¿Cree que este es el camino? ¿Está bien? ¿Es correcto esto? Porque en la última parte habló del modelo Cartes Libertad, dijo. Después abrir apertura de la SA. Después como que dijo... Después se percató, me parece. Sí, creo que sí, porque dice, no, pero el modelo de mecenas que venga. Pero el modelo Cartes, pues no es Cartes Directa, es una sociedad. Pero sabemos que él es el que encabeza todo eso. Bueno, yo creo pero a mí me llamó la atención esa última parte y después lo de la apertura para después lo del tema del descenso que ya está próximo, dijo, o sea, él maneja esto como noviembre. Por eso que se están moviendo, ¿verdad? Antes de recurrir a llamada al aire directo, vamos a hacer, por favor. Espera un poco, porque dejó varias cosas de fondo, de forma, de corto, mediano y largo plazo. Yo pensé que el tema de los grados de castigo tenían el mismo plazo, valga la redundancia. Entiéndase que se manejaba por semestre, que es lo lógico cuando tu castigo es inscripción de jugadores. O sea, no tiene sentido que vos digas, vos no puedes contratar y a los 2 meses te van a aumentar o disminuir eso, porque se maneja por semestre. La parte novedosa, y yo no sé si Doria pasaba para el tema de una especie de jaque institucional para que digan, muchachos, esto está muy feo. Y en septiembre tenemos que, y él colocó el ejemplo de Teletón, o sea, tenemos una meta techo y tenemos una meta piso, 12 y 5 respectivamente. Pero cuando él dice, por eso le hacía la cuestión, espera, vos estás saltando del grado 1 al grado 3, hay un grado 2. Y después, con lo que ustedes también averiguaban, y cuando los expertos te dicen, la parte donde tiene razón Doria es que se aceleran los procesos, porque hay una diferencia abismal entre pérdida de puntos y pérdida de categoría. Y cuando la gente que conoce te dice, mira que del grado 1 al grado 2 puede haber 1 año de diferencia, que es lo que está ocurriendo ahora. O sea, Olimpia ha pasado 2 ventanas de transferencia bajo castigo. Entonces cualquiera hubiera dicho, bueno, para el siguiente paso, fin de año.
Y si después viene lo más dramático, debería ocurrir un año después, porque medio que no tiene sentido que te degraden en medio de una temporada. Y lo que dice es, no, pero del grado 2 al grado 3 se puede acelerar. Ese es el primer punto a tener en cuenta, porque esto es como cualquier tipo de deuda. La gente recién reacciona cuando el castigo ya te va a afectar radicalmente. Cuando es más o menos, se tira hacia adelante. Entonces, esta es la primera vez que escucho... Hay muchos casos, pues. Entonces, como que se va agravando No, ya sé, pero y... ¿sabes cómo? A ver, ¿cómo piensa el directivo del fútbol? Yo tengo que apagar el incendio mayor nomás. A ver, yo entiendo a veces cuando se festejan expresiones, pero cuando alguien del Olimpia, porque también para meter contexto, Ricardo Doria es quien había sido vicepresidente del Olimpia y a las 2 semanas renunció cuando se dio el cambio de Trovato Brunote, porque Doria estaba como miembro suplente del periodo del 2024 de Trovato Brunote Cardona, cuando había entrado por ejemplo Diego Benítez como directivo. Y después cuando se da lo de la sanción de la FIFA, sube Brunote, queda Cardona y tengo entendido que entró Doria allí. Y a las 2 semanas salió. Entonces, más allá del título que explicaba Bruno de cuál es el rol ahora, casi un vocero de esta asamblea extraordinaria, estamos hablando de alguien que en ese poco tiempo estuvo mirando cómo se manejaba Olimpia. Primera vez que escucho cuando dice, Bruno te salió golpeado. Hasta ayer el presidente del Olimpia como que los ataba en el mismo paquete a los últimos 2 expresidentes. Y dice, porque Cardona siempre dice, no, yo no hablo con Trovato. Yo no quiero hablar de eso. Acá Ricardo Doria dice, yo hablé con Trovato. Y me quiso dar ideas. Y ahora no estamos para ideas. No, y él dijo, yo no tengo autorización para escuchar ideas. Es como, claro. es como que Cardona le dijo, por eso. Ya sabemos lo que puede pasar con el expresidente, ¿verdad? Por eso, Fabio, por allí, porque no va lo a faltar... que directamente dice cuánto vas a aportar, o vas a ayudar claro, económicamente. Claro. Idea ya... Por eso, o sea, porque no va a faltar Bruno. No porque Bruno te salió golpeado, dice. Por eso, fíjate, la o sea, primera es como vez... decirle, no le vamos a llamar a él porque él ya pagó, ya fue golpeado. Eso fue lo que yo entendí. Y habló de inhibiciones, de cuestiones personales. Claro. O sea, entonces... Es que la cuenta de Brunote fue inhabilitada. Aguántame un ratito, por favor, sí. Campaña Ya Sabex, Bucalex, garganta irritada o toseca, Ya Sabex, Bucalex, cambio brusco de temperatura cuando salís al frío, Ya Sabex, Bucalex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Ya Sabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya S.A. de Seguros. Pasa una super noche en el restaurante Pizza Hut. Con tu póliza nueva, auto, casa o negocio, llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta este 31 de julio. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Por eso daba el tema, porque no va a faltar el que diga, ¿quién lo que es el que está hablando? Bueno, acabo de dar su cargo en el pasado y la misión que tiene para esta asamblea extraordinaria. Entonces, yo arranco con lo más acuciante. Fíjense que, aunque parezcan detalles, era diciembre, no, él dice noviembre. Y yo no sé si tiene que ver con el tema de que nuestro calendario termina en noviembre. Y allí sí se le hizo la corrección y la precisión, porque también era cierto, no tiene sentido que vos le sanciones a un club que está en deuda con el tema de la venta. Vos tenés que inclusive apurarle o estimularle para que venda, para saldar la cuenta. Pero ¿qué pasa? Los mercados se van cerrando. O sea, si Olimpia no vende en lo poco que le queda a los mercados abiertos, ingreso de venta por transferencia no va a tener. Su único ingreso que podría tener es torneo clausura, que tiene una cotización de $3.500.000, Copa Paraguay, que tiene un monto importante en guaraníes, pero después ya no. Por eso ellos ya dicen, en septiembre tenemos que, con los bonos a través del fideicomiso, llegar por lo menos a 5, que no sea 12. Entonces yo recojo datos nuevos de una persona
que tiene la confianza del expresidente Scavone, de la directiva actual, que fue un poquito más detallado en relación a la nota de ayer con el presidente Cardona de cuál es la consideración y cuál fue el contacto, el nivel de comunicación con los expresidentes. Y después lo de fondo que sí, lo último que decía, y vamos a ver lo del fútbol brasileño, el modelo, y esto es ante la necesidad o ante una situación acuciante. Hasta aquel que dice, no, ¿cómo vas a permitir la sociedad anónima en el fútbol? Eso significaría, ya no serían socios, serían accionistas, depender de la voluntad y que sería como una empresa privada. Pero no fue una consulta, fue una declaración, una exposición de decir descenso. Hasta el punto nosotros le dijimos, espera Ricardo, primero es punto. No, pero el plazo es muy... Entre puntos y pérdida de categoría hay pocos días, prácticamente, en cuanto a lo que pueda venir. A mí lo que me dejó también es que si dice noviembre, es porque llegar a diciembre es porque no vas a tener. Vos llegás a diciembre y no tenés la plata, quiere decir que no llegás. Es que en noviembre vas a ver si fuiste o no fuiste campeón. Eso es lo que te digo. Pero en noviembre caen las sanciones también, digo, o sea, yo entender que ya en noviembre es el... Claro, pero en noviembre ya vas a ver. Este es el famoso, Bruno. Vos tenés una deuda de 5, pero si yo, que soy la que... Esta es una cuestión de deuda. Sí. Porque vos me decís, sos o no sos campeón, porque si sos campeón, asegurar los $3 millones más la recaudación. No, 3,5. 3,5, bueno, Sí. 3,5 más la recaudación. Pero eso no vas a recibir, pues vos ahí en el momento. Voy a tener que... Yo creo que con la conexión que comprometerte. Claro. Vos decís, bueno, mira, acá ya nosotros nos fuimos campeones, 3,5 tenemos más la recaudación y prestar del banco, no sé, además, Bruno, o un Bruno, usurero, Bruno, no sé quién. Si Olimpia es campeón... Imagínense lo que estoy diciendo. Ayer estábamos haciendo el juego como el precontrato de Fernandito Vela, ¿verdad? Yo Olimpia, yo soy campeón. Si ya podés, con una entidad financiera te dan el dinero. ¿Qué financiera? Le digo a Alejandro, Conmebol, mira, si no pago ¿cómo es? A tasa de 0,01%. ¿Qué financiera? Eso es adelanto nomás. No es la Conmebol mismo. Toda la vida se adelantó. Claro, Toda la vida los clubes pidieron adelanto. Cuando ya cazaste el oso, ya podés hacer lo que vos quieras con pero eso. cuando tenés que irte primero de casa y qué sé yo, ir por el bosque y buscar, si no encontraste, fuiste ya sabes dónde, ¿verdad? Es que lo de Doria también cuando dice 10 de 500.000, si vos conseguís en noviembre, le decía a la FIFA, aquí estoy, quiero pagar lo de Derlis. Pero vos llegás a diciembre y no tenés ese dinero y se crea un ambiente rarísimo, una situación en donde va a premiar lo que justamente decía el mismo Doria, que viene la segunda sanción, la pérdida de puntos, y que de ahí pueden haber pocas semanas para que llegue la tercera sanción, no precisamente un año o 6 meses, ¿verdad? Vamos a los oyentes, por favor. 41-51-730 oyentes del Olimpia. Eurorey vamos a cortar, les aviso bien lo oyen. 41-51-731. Si llaman acá para boludear, como se suele decir, no le vamos a cortar directamente. Aporte de opinión, no eso que llamen ni 25 pagantes, que tortillero, que ¿cómo se llama? Panchero y compañía, le cortamos. ¿Cómo se llama? Para ese Euroreino. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Néstor Martínez soy. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué pensás de la nota que hicimos y lo que mueve el Olimpia? Me parece interesante, Bruno. Yo soy socio del Club Olimpia, 29167. Y estoy totalmente de acuerdo con el señor Doria. Y estoy de acuerdo con el gerenciamiento. No hay otro camino. Y hay que ayornarse a los nuevos tiempos, porque clubes grandes como el nuestro no se pueden mantener así nomás, como venimos haciendo hasta ahora. Es difícil y no se puede. Hay que hasta diciembre salvar como se puede esta situación, y a partir de 2023 el club tiene que ser gerenciado. Hay que traer inversores, inclusive de afuera. No hay nada que hacer, y si eso se plantea en la asamblea, yo en la asamblea voy a votar a favor. Gracias por llamar. El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsel y lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Yo soy Cristóbal, ¿verdad? Soy hincha nomás del Olimpia. Yo quiero hacerle dos preguntas. Antes del comienzo de la Libertadores, supuestamente Olimpia ya tenía 2 millones o 2,5
de la plata para ver. ¿Y qué pasó de la recaudación de la Libertadores? Que más de 5 millones y entre las recaudaciones más de 6 millones recaudaron. Esa es mi pregunta, Bruno. Gracias. ¿Cómo no? Yo recuerdo que Manuel Ferreira Bruschetti acá nos dijo que ya habían, pero comprometido, no, es que ya tenían físicamente, o sea, era compromiso también verbal. 2,5. Yo no sé si el señor... oyente tiene razón, tiene buena memoria. Yo recuerdo. Pero Bruno, por eso, fíjate a qué estado se llega. Esta es una asamblea extraordinaria donde se busca hacer otro fideicomiso. Sí. Autorización para bonos. El anterior al que ustedes hablaban y el tema de bonos, por eso anoche en Peligro él también citaba. Uno de los que acordó el tema de bonos fue Roca Santa Cruz. Y me parece que a él se refería cuando hablaba del tema de jugadores, deuda y cómo arreglaron. Y eso era para ¿cómo decir? El gasto corriente de este año. Atención. No es tan fácil. No. La Conmebol nos da adelanto mayor al 50%. Le dije, no creo que van a buscar financiera o banco, no sé. El televisor Kobe ofrece una excelente definición de imagen y mayor conectividad. Encontralo en Electrobrand en 12 cuotas de tan solo 140.000 guaraníes pidiendo al 09826022020. Apúrate que la promo es limitada. Visítalos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Hola. Hola Bruno, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, campeón? ¿Con quién hablamos? Súper bien, con Fernando Núñez. Sí, Fernando, te escuchamos atentamente. Socio del Club Olimpia 88.437. Sí. ¿Sabes qué pasa, Bruno? Para mí que tenemos que meter ya el batacazo también a nivel fútbol paraguayo, ¿verdad? Es una arriesgada propuesta que ahora tenemos que hacer para poder cumplir, ¿verdad? Entonces, para mí la idea, comparto con el oyente anterior, que hay que patear la olla y hay que empezar a buscar un gerente. O sea, vos no le tenés temor al gerenciamiento. Obviamente, por eso te digo, hay que dar el batacazo. Lastimosamente hay que hacer jugadas arriesgadas para poder salir de diferentes hoyos ahora. Hoy tenemos un hoyo de 60 palos verdes que la verdad nos va a costar bastante salir, ¿verdad? Pero de FIFA hablan de 12 millones de dólares, que es lo más acuciante ahora. Ese es para decir hola. Bruno, ayúdame con algo. Tenemos lo de Derlis y lo de Polenta, ¿verdad? Tener Nicolás Domingo, tener Adebayor, y después hay una lista bastante grande. Palmeiras, de caso Willy Mendieta. No, hay muchos casos ahí. Y bueno, y la verdad para mí ahora es solucionar estos más urgentes y después dar el batacazo, hacer un nuevo programa de socios, algo para si es que no queremos. Pero vos la SA o gerenciamiento, ¿qué te gusta más? Bueno, la misma cosa, una SA va a gerenciar. Lo que pasa es que el gerenciamiento es posible. La SA en estos momentos ante las leyes paraguayas es ilegal. No, pero que una SA va a gerenciar, porque así pues suele ser. Porque te acordás que en el Libertad era pase y goles la SA que gerencia el Club Libertad. Claro. Y es que Carter prestando de manera particular después ya inclusive Libertad, eso se publicó, ¿verdad? Sí, pero Olimpia lo que busca, eso lo dijo siempre Cardona desde que fue presidente. Él quiere que en algún momento los clubes puedan ser SA. Pero eso es a futuro. Mira que dijo porque eso se tiene que aprobar a través de una ley. Y recién dijo que hablaron con parlamentarios ya. Sí, ellos están moviendo el modelo. Sí, está. ¿Sí? Yo te diré que bueno, lo de la SA es una cuestión, pero el gerenciamiento, ¿a vos el gerenciamiento no te asusta? En realidad, si viene un loco con mucha plata. ¿Loco con mucha plata? ¿Cómo un loco con mucha plata? No entiendo. Y ponele, Bruno, por decirte. Un HC2, no sé. Un árabe, no, árabe. No quiero ni siquiera. Si es que digo lo que pienso de él, me vas a cortar, así que prefiero darle mi comentario. No, puedes decir lo que quieras. Sí. Un árabe. Cualquiera, de cualquier nacionalidad que venga y ponga la plata que Olimpia necesita. Es como, para mí que sería más o menos como, claro, como va a ser un negocio para él, va a ser un negocio a futuro. O sea, un Manchester City, entonces, un Emir que venga a decir, bueno, yo voy a gerenciar y compro todo acá y el club a partir de ahora lo manejo yo, nombro un gerenciador, presidente y vamos a traerle a no sé, acá a las grandes figuras, las estrellas, no sé. ¿Eso te gustaría? Totalmente. Para mí que tenemos que empezar a meter el batacazo ya en el club.
Sinceramente. Bueno, gracias por llamar, muy amable. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappianos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguilos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Hola. Bruno. 41-51-730, 41-51-731, decime. Buen día, Bruno, para hoy todos tus compañeros. José Lescano te habla. ¿Cómo te va, José? Ya que estamos pelando credenciales, socio número 92342. Aparte de solucionar el problema de Olimpia, económico, que no sé cómo se va a hacer, tiene que ser una magia financiera, no una ingeniería. Tenemos que dejarnos también de traer buzones al club, jugadores que nos sirven para un pito y que vienen no sé cómo a recalar en el Olimpia y deteriora la calidad futbolística del equipo. No solamente corregir la parte financiera, también ver cuántos de jugadores tiene Olimpia que puede contratar y hacer de bichadores y vayan viendo los jugadores que se puede contratar en otros clubes inclusive. No hablo luego ni de la división inferior, ¿verdad? Tiene que mejorar también el plantel con la calidad, el rendimiento. Me molesta y me da rabia jugadores que corren 30 minutos, pues su lengua le sale hasta el tobillo, Bruno. Una vergüenza. Eso no pueden jugar en Olimpia. Así es, Bruno. Esa es mi opinión. Gracias por llamar. No, por si favor. querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Sí. Bien. Si es que viene así como decir un Emir y compra el club y cambia digamos, hace una SA, no se perdería todos los títulos del club. No. O sea, títulos internacionales, Copa Libertadores, hay un cambio así, creo que eso hay un... No, Manchester City logró un título después de 30 años, algo así, ¿verdad? Con aquella famosa definición del gol de Kun Agüero. Y se le reconoció el título como se le reconoció el anterior que había ganado 30 años antes. No. El PSG es la misma cosa. No, eso no se cambia, señor. Eso no tiene absolutamente nada que ver. No, por favor. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más info, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En este invierno, disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrillas, sillas, parrilla para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios con Vinos Santa Elena. Hola. Bruno, ¿cómo te va? Bien, te escucho bajo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora atentamente. Bueno, yo soy Carlos, socio del Club Olimpia también, ¿verdad? Sí. Acá lo que yo creo que es, lo primero que tenemos que hacer es procurar, ¿verdad?, hacer la ingeniería que se tenga que hacer para saldar la deuda que tenemos ahí en FIFA, ¿verdad? Pero también después yo creo que tenemos que poner límites en la comisión directiva para los gastos del club, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Marco Trovato entró a la presidencia del Olimpia cuestionando fuertemente a Recanate por $11 millones que se endeudó Olimpia, ¿verdad? ¿Y qué hizo Marco Trovato? Dejó 60 palos verdes ahí como deuda para el Olimpia. Entonces, yo creo que me gustó la idea de Marco, ¿verdad?, de traerle a De Bayor, de traerle a varias figuras, ¿verdad? Pero no es ni la realidad de nuestro país. Nosotros no somos un país pobre. Somos un país vendedor de jugadores, no compradores de jugadores caros.
Imagínense pagar por Polenta una barbaridad de dinero por un central. Derly González mismo es un jugadorazo, pero pagar 5 palos verdes por el 50% de sus pases es una locura para nuestro país. Entonces, yo ahora, por ejemplo, para ayudarle al club también me puse al día en mis cuotas, ¿verdad? Estoy tratando y creo que todos los socios deberían de hacer lo mismo. Y me gusta mucho la idea de más adelante, ¿verdad? Porque esto va a ser largo, de tener una SA en el fútbol paraguayo ya, porque realmente es difícil costear los gastos del fútbol paraguayo, porque nosotros no somos futboleros. Acá en la recaudación no se quita nada prácticamente, ¿verdad? Solamente los partidos importantes, los clubes grandes recaudan, ¿verdad? Muchas gracias, Bruno, por el espacio. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerces más grandes del país. Represente y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Hola. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Carlos Aguilera te habla. Con relación a lo que las deudas de Olimpia y lo que están hablando, me parece muy raro nomás de que cuando le llaman al presidente, él todo el tiempo habla de cuentas y deudas, pero no habla de soluciones, de posibles soluciones. Yo creo que en el país pueden presentarse, ya sean socios o no socios, mínimamente 100.000 aportantes. Le ponerle $50 para esto hasta noviembre. Y ahí llegas a 5 o 6 millones de dólares solamente de fanáticos olimpistas que pueden ponerla, pero lo que pasa es que el presidente es muy cerrado y no hay ninguna apertura de tratar de buscar de que el aficionado o el olimpista fanático pueda aportar, aparte de lo que sea ya una cuota mensual o de la cuota societaria, ¿verdad? Sino para poner un aporte y tratar de salvar en este momento crítico al Olimpia. Eso es lo que le pido al presidente hoy a Cardona, que se abra y que vea la forma y que busque marketing para tratar de juntar un poco aporte de olimpistas fanáticos, de los cuales habemos muchos en el país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. Buenas tardes, hola. Hola Bruno, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo te va? Santos López, socio número 24960. Entre paréntesis, una de las cosas que hizo Trovato y ya la puede extender a 35 años. Teníamos que ser vitalicio dentro de 2 o 3 años, pero bueno, ese es otro tema. El tema, mi querido Bruno, claramente amerita ya darle una continuidad al muy buen trabajo ya hecho por Manuel Ferreira, ¿verdad? Donde se calzaron deudas a corto, mediano y largo plazo en los compromisos. Ahora, nosotros no podemos, lo que falta hacer acá como una continuación a aquel muy buen trabajo es darle una estructura financiera, realista. Claro que hay que traer inversiones. El tema de la sociedad anónima es muy interesante, pero hay que hacer modificaciones legislativas un poco más a largo plazo. Eso. Acá nos queman los compromisos de FIFA. Este tema de gerenciamiento es inevitable. Va a formar parte de una evolución del fútbol paraguayo, pero ahora necesitamos nosotros, a través de socios expectables, que la gente pague su cuota para poder salirnos de este tema que nos quema ante la absoluta irresponsabilidad del manejo de Marco Trovato. Con esto necesitamos nosotros darle un respiro. Ahora nos vienen los tiempos encima y después ya inmediatamente en paralelo trabajar y apoyarle a Miguel Cardona, que realmente está haciendo un trabajo encomiable, porque además de estos compromisos tenés que armar el equipo para el domingo y la gente te exige. No es fácil esto. Solamente entre todos, con una estructura de gerenciamiento seria, que estoy seguro que con esta comisión directiva se va a lograr,
pero no tenemos más tiempo. Nosotros no podemos seguir dependiendo de que el equipo de alguna manera llegue hasta donde llegue. Se acabó ese sueño de lo internacional, se apostó mucho a eso, y ahora para este 2022 se acabó eso, ¿verdad? Así que nos queda otra que pagar la cuota. Estoy de acuerdo con el anterior oyente para cerrar que tenemos que abrir, trabajar más fuertemente el tema de marketing para no solamente limitarse a la cuota social, ¿verdad? Sino también y entre todos juntar las monedas, los espectables, todo, porque se acabó el tiempo, ¿verdad? Buenas tardes, gracias Bruno. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Uliambre. Apaga tu radio, señor, por favor. En Bohuelan de radio. Ahí. Ahí habla, te escuchamos. Limpia con se capilla nomás, no quiere... hay 5 o 6 personas más que pueden poner $1 millón y ya paga su... se capilla nomás limpia para... el presidente se capilla nomás porque... Carísimo Neto, de Canate, y eso compara Cabones, y eso va a poner $1 millón cada uno. 600 personas ponen ahí eso... Y ya va a pagar enseguida, ¿verdad? Hace un capricho, no, por eso no nos paga. Gracias. Gracias, señor, por llamar, muy amable. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Bien. Marcelo Zarate te habla. ¿Cómo te va, Marcelo? Todo bien, todo bien. Mira, agarré la última parte, ¿verdad? Pero por lo que estoy entendiendo, yo estoy totalmente de acuerdo con el gerenciamiento y que ahora sí hay que hacer, no sé, un Olympiatón para recaudar no solamente los socios, sino que yo soy socio y durante la pandemia me atrasó un poco, me pude poner al día y yo no me comprometo te decir a pagar, no sé, $200 aparte, sino que voy a aportar lo que se pueda, ¿verdad? Y va a llegar un momento que sí o sí hay que hacer que los clubes sean SA, porque acá los clubes se manejan como equipos de torneo de EXA. Y viene un Paganini, anda bien en el equipo, después hace una venta y quiere recuperar todo lo que invirtió. El presidente, ya sea Olimpia, Cerro, quien sea, vende el jugador y es lo primero que quiere es recuperar su plata, ¿verdad? Porque por todo lo que puso. Lo mismo pasa creo yo, ¿verdad? Con la gente de Cerro. Los zapaganos salen de la presidencia para poder recuperar en algún momento todo lo que ellos invirtieron, porque ellos son garantes. Hoy, por ejemplo, el club deja de pagar y son los zapatos los que tienen que pagar, y porque no existe la estructura o la entidad del club como responsabilidad social, ¿verdad? Entonces llega un momento que no van a tener para pagar el club y es responsable. O sea que yo, un nuevo presidente, no me hago responsable de la vieja deuda, entonces que pague el que estaba de ganante antes. Entonces yo creo que la SA sería muy buena opción más adelante, ¿verdad? Pero hoy estoy para un Olympiatón. Un abrazo. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio
precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Hola, buenas tardes. Hay una novedad de último momento en Cerro, ya ampliamos con Juanma. ¿Con quién hablamos? Hola, ¿qué tal, Bruno? Bien, ¿cómo te va? Bien, bien. Súper. Yo creo que se tiene que dejar romper las pelotas y gerenciar el club. La única manera que salgamos de esta. Y después cuando salgamos, que por favor los socios estemos atentos, que no vayamos a hacer la misma cosa que nos pasó, ¿verdad? De endeudarnos muchísimo, ¿verdad? Y otra cosa también, apoyo que se quite la estrella de Roque Santa Cruz, que ya no es un ídolo, y que está en deuda con el pueblo olimpista, ¿verdad? Él se podía quedar en el club y podía haber sido presidente, técnico, gerente deportivo, lo que él quiera, que se le iba a apoyar. Y se fue con las amantes, así de sencillo. Gracias. Gracias. Está, Juanma, por favor. Hay un comunicado inclusive del Club Cerro Porteño. Ahora, lo último. Ahora y té, como dice. Espera. Ténganme paciencia, muchachos. Y que lea el comunicado nuestro compañero que cubre Cerro. Bueno, vamos a leer nosotros nomás, ya está. Dale, contá, Fabio, por favor. El tema es el siguiente. Bueno, en realidad este comunicado ya fue del 24 de julio, donde la directiva de Cerro Porteño exhorta a su afición a poder ayudar a identificar a los... Sí, por lo que tenemos que contar que ya está identificado, pues presumiblemente. Por eso. Esa fue la noticia nueva. Exacto. Bueno, vamos a estar esperando nosotros, porque si no, otro te va a contar. La noticia pues así... No, y justamente por eso... que no corre vuela. Por eso te digo, donde exhortaba a los hinchas a identificar, y eso es lo que tenemos que contar, que ya se identificó a los... Se habría identificado o se identificó. Fue muy fácil eso, era el que hizo el gesto del animal, pues era una persona que se le veía muy bien. Eso vos la policía lleva ahí, hay un sistema en la policía que identifica personas al instante. Wilson dice en su información que le dicen a él que uno de los racistas ya fue identificado por el club. Y que a Cerro le cayó una multa de $100,000 por esta situación, por culpa de... Ese es el que hace el gesto del... Claro. Sí. ¿A él le tienen identificado? A uno. Son dos. Dos son. Uno sí, dice... Pero al que más se le ve pues al que hace el gesto. Y ese es bueno, a ese le tienen que echar de por vida. Es muy fácil. De por vida. Inclusive acciones legales yo leí que podrían entablar. Claro. Para que sea ejemplificador el tema, si no, pues esto va a continuar y el golpe recibe el club. Estamos hablando de cuánto, 800 millones de guaraníes. Una locura. Por hacer un gesto a un tipo. Sí. Mira lo que es. Por hacerse simpático nomás. No, es por hacerse simpático. Simpático no es. No, ya sé, por querer hacerse pero en ese momento yo no vi tampoco que la gente le condene. Esto por eso, repito. En el torneo local ahora cuando venga... No, vos vas a hacer justicia por mano propia, vos le vas a decir, dejate pues de joder, boludo, o viene otra vez te reacciona, está con su grupo, con su gente, porque cuando... El problema acá es cuando cuando un taburón está con otros más, ahí pues él se envalentona. Claro. Porque cuando él está solo no te va a decir nada, ni va a hacer nada. El problema es cuando el taburón se junta con otros. Sí. Ahí pues él cree que él... porque sabe que los otros le pueden ayudar. Pero solo no se va a animar a decirte nada o a hacer ningún gesto, nada. Claro, yo voy a eso, en el tema de que el contexto no es condenatorio como la multa de Conmebol. Si todavía hay gente que dice, no, pero... es más, acá se dice, en el clásico local hagan lo que quieran. Pero en el de Copa, vamos a cuidarnos porque Conmebol. Entonces... Yo repito, los clubes deberían encontrar, ya que estamos hablando de herramientas para solucionar, los clubes tendrían que buscar la herramienta para trasladar, no solamente desde lo penal, desde lo económico, porque allí yo no sé si aunque al grupo de los 100 que están allí que creen que es gracioso, van a decir, no, mira que el 20% de esa multa vos vas a tener que pagar, No, pues yo gano, no importa, mi hermano.
vamos a hablar recién de financiera, no sé, 20 años, 10 años, pagaré. Buscarle la vuelta, pero si no, los clubes van a seguir siendo los que reciban las multas y la indignación va a durar 10 horas. Porque después ese mismo que condena en el partido local, ese le va a aplaudir. Le va a aplaudir porque no le denigraste al eterno rival y esas cuestiones. Entonces me parece que los clubes, ya que estábamos hablando de esto, deberían buscar para, repito, los leuleyos, los expertos en la materia, abogados, doctores, todos los clubes tienen ahí los másters. Y para eso se tiene que recurrir a algo porque ya son muy repetitivos los episodios. Te va a contar Olimpia, un montón de dólares perdidos también Olimpia en la acuciante necesidad. Libertad también fue sancionado. Libertad también. Sí, Libertad. Guaireña también fue sancionado. Sí, Guaireña sí. Bueno, atención, tuit y con foto entonces de nuestro, ¿cómo se llama el que hace el gesto? Habrían ya identificado, el Club Cerro Porteño ya identificó a la persona, a uno de los dos. A uno de los racistas. A uno de los racistas, esa es la palabra, gracias Fabio. Perdón Ariel, ¿qué decías? No, y tiene que haber también una suerte de sanción social deportiva de parte de la gente. Por eso una vez cuando se planteaba este tema y cuando comenzaba este año, yo decía que el hincha consciente tendrá que actuar también a partir de ahora. Yo creo que se supone que ya tiene que haber un antes y un después con esta multa, porque es muchísimo el dinero. El perjuicio económico es notable para Cerro también, que tiene su propia necesidad económica. Entonces, el propio aficionado tendrá que también cuidar y desaprobar con énfasis cuando alguien intente o comienza a hacer este tipo de gesto que no tiene nada que ver con la deportividad y que ya vimos casos anteriores acá cerquita en la República Argentina y que hasta altura la Conmebol está muy riguroso en ese aspecto y no te perdona. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema Losarrab. Es un producto de Garelli Estructuras. Más info en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Bueno, vamos a ampliar lo de Cerro en un momento. Lo de la programación del campeonato, me gustaría tener un poco reporte de Ameliano Cerro, que está a la venta en Ciudad del Este, porque ilimitado era el tema de las entradas. El comprar es ilimitado, ¿verdad? La compra ilimitada. Porque decía el presidente, no, podía comprar 1, 5, 10, 15, 20... Y había una... Y ahí fue entrar en el escenario el famoso revendedor. Una fila importante había esta mañana en jueves, viernes, en parece que cuelgan el cartelito agotado. Sí. Y el sábado de mañana ahí de ¿Será que nos vamos nosotros a Ciudad del Este? ¿Será que la idea es viajar a Ciudad del Este para transmitir el partido? Tienen que estar claro, ahí, claro, podemos. Estar, sí, parece que no hay viático, parece que iba a ir a Porte apenas. No creo. Oí. Pirula te ayuda ahí. Japán de mana. Todo el equipo. ¿Cómo a pagar nomás? ¿Cuál es el problema? Eso somos autoridad. No, hablando en serio, el tema de la... ¿Cuántas entradas vendieron? Y lo de Cerro, Robert Morales, ¿cómo está? Yo creo que de aquí a 2 meses... Pero ahora hablan de que va a viajar otra vez a la Argentina para ¿Una revisión? No sé si revisión. No sé si Juanma está, no sé. Porque lo suyo fue en febrero. Febrero, ¿verdad? Marzo, abril, mayo, junio, julio. Marzo. Él se lesiona en el partido contra Ecuador. Marzo. Eso. Claro, fines de marzo fue el partido. Bueno. Marzo, abril. No. Descontá marzo. No. O sea, abril, mayo, junio, julio. Agosto, casi 5 meses. Sí, en 2 meses más o menos debería de... Si es que la recuperación, digamos, está caminando de una forma normal. Limpieza de la zona, ¿eso es normal? No sé. Y habría que ver porque porque se especulaba una situación un poco... No, pues no podemos especular nosotros. Juanma, ¿cómo te va a mover el personal?
Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. En realidad, el error Morales pasó más bien por un tuit de una cuenta que no se identifica ni siquiera con nombre de una persona. Es un hincha común que quise tuitear desde Argentina y que supuestamente recibió una información que se tiene que volver a operar, pero eso fue totalmente, o sea, no es cierto, no es real. Él continúa con su proceso de recuperación normal. Y el viaje, hablan de una limpieza. No, hasta aquí a mí me dijeron que esto no es así, que él está haciendo su trabajo de fisioterapia, de fortalecimiento, y que se aguarda seguramente finales de octubre, a lo mejor ya pueden haber alguna novedad. El colega Dani Maciel escribió lo siguiente, voy a leer textualmente lo que él escribió en Twitter. ¿Dónde fue que fue a parar eso? Ah, no, yo mismo vi, espera. Caso Robert Morales dice, la cirugía no fue un fracaso, como se escribió ayer. Robert está desde ayer en Buenos Aires, acompañado de su fisio del club fisioterapeuta, ¿verdad? El arroba que es Will Fisio. Lo que se realizará es una limpieza programada, que no tiene nada que ver con la nueva cirugía que atrase su tiempo de recuperación, dice. Pero no entiendo, nueva cirugía. No tiene nada que ver. Porque se habló de que supuestamente la primera intervención no salió bien y que a raíz de eso se tiene que volver a operar para corregir de vuelta el tema del ligamento cruzado anterior. Eso se había informado en algún momento. O sea, a raíz de ese tweet que habíamos mencionado. En cuanto a su estabilidad y fuerza, está muy bien. Le hicieron 3 resonancias hasta ahora, donde confirmaron que los ligamentos están en perfectas condiciones. Esto es lo que escribe el colega Dani Maciel. Sí. Pero, o sea, él viaja para realizarse una limpieza programada, dice. Que no tiene nada que ver con una nueva cirugía. O sea que no hay ninguna nueva cirugía, entonces. Eso es lo que yo entiendo de lo que leo. Se descarta totalmente esa posibilidad. Bueno, es que hubo inconvenientes que se detectaron ahora y que va a requerir una nueva intervención. Es parte del proceso de recuperación. Pero es normal hacer una limpieza después de una operación de rotura de ligamento. Eso es lo que quiero saber. Yo escucho eso por primera vez en realidad, pero como ahora, yo recuerdo cuando se había lesionado y el tema de la rotura de ligamento, siempre habitualmente era 6 meses, pero cuando él se lesionó ya decían de 6 a 8 meses, dependiendo de cómo vaya reaccionando cada organismo. Y a partir de ahí entonces uno cree que a lo mejor pudo haber reaccionado en ese caso tras la intervención. Pero hay que hablar con un médico especialista. Sí, habría que confirmar. Sí. Yo normalmente no suelo escuchar que se haga... Yo tampoco, primera vez. Una limpieza post, después de casi ya 4 meses, ¿cuánto? Y de marzo acá no porque pasaba. Porque lo que nos imaginamos, que en la herida hay que qué sé yo, ingresar algún elemento para succionar algo, es lo que nos imaginamos, claro, ¿verdad? Volver a abrir para... sí, claro, sin que seamos eruditos en la materia de medicina, ¿verdad? Pero es lo que uno puede creer o imaginar desde el desconocimiento. Anteayer se cumplieron 4 meses de la lesión. ¿Y por qué abrir otra vez para hacer una limpieza 4 meses después? Esa nomás es mi pregunta técnica. Sí, exacto. A lo mejor un profesional nos dice si es normal, eso se suele hacer, o a veces acumula líquido, no sé, o te dice no es normal, quiere decir que algo no está bien. No sé, podemos escuchar una... ¿Y qué más en Cerro Guama? Sí, guarda en este caso ya lo que va a ser el cronograma del viaje Cerro Porteño, que habitualmente va un día antes a la sede del partido. Seguramente el viernes estaría llegando ya el ciclón a Ciudad del Este para hacer la concentración allí, y posteriormente ya el sábado, el día del partido. Estoy tratando de averiguar y de reconfirmar
la cuestión del hincha, que ya habría sido identificado. Hasta aquí oficialmente al menos Cerro no fue notificado o no hay una notificación oficial con relación a eso, pero estamos siguiendo las pistas con relación a esos dos hinchas que incurrieron en gestos racistas en el partido de día contra el Palmeiras, aquí en la Nueva Olla. $100.000 había multado a Cerro Porteño. En un principio el club emitió un comunicado donde informaba que iban a buscarlo, a tratar de identificar a los hinchas para sancionarlos. Hace algunas semanas, algunos días, en realidad, emitieron otro comunicado pidiendo ayuda a los aficionados del Cerro Porteño, a la ciudadanía en general, para tratar de dar con el lugar o con de identificar a estas dos personas. Hasta aquí al menos lo que me acaban de decir es que todavía oficialmente al menos no se ha recibido una información con relación a eso. Luis Suárez, quien siempre se limpiaba la rodilla, dice Darío Barra, importante el dato. Está bien. ¿A qué hotel va a Cerro? Juanma. Bruno salió entrecortado. ¿A qué hotel va a Cerro? ¿Dónde va a estar? ¿En qué zona de Alto Paraná va a estar? Generalmente va a uno que está a la entrada de Ciudad del Este, creo que a kilómetro, no estoy recordando, pero es a la entrada de Ciudad del Este. ¿Mingaguazú puede ser? ¿Hacia Mingaguazú? Alcide también, suele ir Alcide también, allí también suele ir, al menos cuando fue a Mallorquín se quedó allí. Sí. Bueno, está bien. Gracias, Juanma, un abrazo muy amable. Dale un saludo a todos. Adiós, adiós. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur recarga nafta Activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando de economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Petrosur. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactostrébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactostrébol, ahora con una nueva presentación más económica, en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Lactostrébol, nutre tus emociones. Guaraní, se frenó. Coste que hizo buen primer tiempo, buen partido, una pelota de Romeo Benítez que se estrelló en el palo derecho, después en el palo izquierdo, como una situación milagrosa para el arco defendido por Ruan dos Santos. Y un Guaraní que no aprovechó su momento en esa primera etapa, donde más allá de no tener un fútbol muy importante de peso, fue mejor que Resistencia, pero en el segundo tiempo sin duda que la expulsión de Fariña por doble amonestación en una jugada en donde no cometió falta alguna, al contrario, le cometieron falta a él, le terminan sacando la roja, donde no puede intervenir el VAR porque era jugada de segunda tarjeta, y lo interpreta de esa manera Mario Díaz de Vivar. A partir de ahí 10 contra 11, Resistencia no supo capitalizar sus oportunidades, y Guaraní se defendió, aguantó hasta el final para poder por lo menos rescatar un punto, pero hay muchas quejas con el arbitraje. Y el pueblo general no suele hablar de arbitrajes, no suele apuntar a eso. Sí, seguramente otros directivos se podrían pronunciar en los próximos días, a ver qué va a pasar con la amarilla de Fariña, si es que no van a pedir algo, porque Nacional queda como escolta con esto. Sí, ganó bien Nacional ayer. A 2 de Cerro Porteño. Yo, ya que estábamos hablando de innovaciones, desde la gestión, desde las multas, yo entiendo, porque como bien explicaba Fabio, que no era jugada de VAR, que el VAR estaba atado de manos y pies. Pero yo repito, yo en estas 3 fechas he visto que el VAR es mucho más invasivo, y hasta ahora para bien. Y el mejor ejemplo es el poco tiempo que pierden los árbitros en el on-field review. Por eso hemos tenido más rojas directas que rojas producto de doble amarilla. Entonces, en una jugada de ese tipo,
A ver, el primer partido del torneo, ese de Resistencia Sol, cuando Alipio se nota claramente que él expulsa con la injerencia de alguien. Es cierto que el VAR técnicamente, pues no, yo nunca intervine. Ahí me parece que, repito, sería abrir una caja de Pandora. Me recuesto en algo que decía uno de los oyentes, el tema de abrir el juego, que él va a atacar, pero buscarle un poco la vuelta porque se termina cometiendo una injusticia. Estamos en contacto con el doctor Enzo González, delegado del 3 de febrero y encargado del tema de las entradas de Ciudad del Este. Doctor, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Bruno Ponte habla, ¿cómo andás? Un gusto, Bruno Pon, un saludo a todos ustedes y a su amable audiencia. Doctor, ¿cómo está el movimiento desde hoy que arrancaron con la venta de las entradas? Y al llevarle a las chicas encargadas de vender, que el horario de atención es de 9 a 7 de la tarde, ya había una importante fila esperando para adquirir su entrada y hasta ahora sigue la fila. Ah, ¿hay larga fila, doctor? Sí, hay mucho interés. Directamente cada rato están llamando y están yéndose a comprar las entradas. Hay una efervescencia por las redes, por la cantidad de llamadas y por la gente que vemos que ya están comprando las entradas. Y ahí hace mucho que no venía a hacer prácticamente 3 años, dejó un poco abandonada la hinchada del este del país. Y aparte de las entradas que venden ahí en el estadio del 3 de febrero, ¿hay otro lugar en Ciudad del Este donde vendan? Solamente en Ciudad del Este, en el estadio del 3 de febrero y por la web están vendiendo también. ¿Y tenés idea de cuántas entradas se vendieron? No, todavía no tengo acceso al sistema porque no estoy en mi oficina, pero le podría pasar por mensaje en cuanto tenga la venta actual. Pero desde las 9 mucha gente, filas y gente comprando. Sí, por eso el horario de atención es 9 y ya desde las 7 de la mañana de que se abrió el club me comentó el encargado de que ya había gente esperando y formando fila para comprar la entrada. ¿Cuántas entradas habilitaron en total, doctor? 26.000 entradas están habilitadas a la venta. Y los precios mantienen 30, 50 y 70.000. Sí, 30.000 graderías, 50.000 plateas y 70.000 preferencias. Precio bastante accesible. Yo creo que va a ser una fiesta porque, como le decía, hace mucho no venía Cerro. Es un día sábado, el horario es excelente, el día de la amistad. También está el factor que es fin de mes. Está todo para que sea una linda fiesta de fútbol acá en el este del país. Ahora me están pasando los amigos de Ciudad del Este la extensa fila que hay, venta de entradas, pusieron luego grande ahí, APF a un costado el símbolo y el Club 3 de febrero, y hay una fila bastante larga. Perdón. Sí, como te dije, hay una movimiento. O sea, el interés es impresionante. Uno se da cuenta, como te dije, por las redes sociales, por la cantidad de llamadas que no para, por la gente que pregunta, por la gente mismo que ya está yendo al estadio a ir a comprar sus entradas. Con este ritmo, doctor, ¿crees que más o menos ya se puede terminar las entradas antes del día del partido, por ejemplo, jueves? Yo creo que llegamos para el viernes, sábado también. Acá en el este del país estamos muy acostumbrados a comprar físicamente en el día del partido. Pero ciertamente la afluencia de público es bastante interesante, que da la sensación que el viernes ya estaríamos liquidando todas las entradas. O sea, ¿crees que vamos a tener más de 24.000 personas entonces? Yo creo. Como te dije, el público cerrista hace tiempo pedía que vuelva a hacerlo al este del país, en nuestro estadio, y la expectativa es bastante grande por varios factores, por el tiempo que nos vienen, por el precio accesible, por el horario del partido, y como pronostica el tiempo va a estar lindo, y es día de la amistad también, ¿verdad? Y va a haber plata porque coincide, pues fin de mes también, todo lo coincide, o sea, hay una... Sí, exactamente, una conjunción de factores, y es fin de mes, o sea,
está todo para que sea una linda fiesta del fútbol paraguayo nuevamente. Sí, sí. Doctor, te dejamos en libertad y vamos a estar molestándote, por favor, te pedimos, te rogamos, porque tenemos una audiencia muy grande ahí en ABC del Este, en la FM, vos sabés, 107.1, y nos escuchan en todo el Alto Paraná. Entonces es muy importante que nos vayas dando información y nosotros estaremos viajando, Dios mediante, para la cobertura en directo. Gracias, doctor. Hasta luego, un abrazo. Gracias, doctor, muy gentil. El doctor Enzo González, delegado del 3 de febrero y encargado de temas de las entradas de Ciudad del Este. O sea, ellos para el jueves ya creen que van a vender las 24.000 entradas, ¿sí? 26, dijo. 26 habilitadas. 26.000 al final la Sí, habilitadas. 26.000 dijo. Sí. Pero el presidente Ameliano dijo 24.000 y algo. Empezamos, será. Ahí la solución salomónica es 24.000 a la venta y los otros 1.000 y algo es gentileza. Sí, no, pero sponsor. dijo, el doctor dijo 26.000 entradas a la venta. Después hay que ver el tema de la recabación. Pero vos sos testigo, Dani. Ayer nos dijo el presidente de Ameliano. Claro, hasta... caramba, 24.000 entradas. Hasta discriminó, o sea, tantas preferencias, tantas plateas, tantas graderías. Pero, o sea, que no sorprenda que veamos un estadio abarrotado, pero con una recabación de... ¿Qué es lo que es? Decina bien, hermano. ¿Qué le pasa a esos diputados que hablan todas No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que lo que digo se entiende perfectamente. Ahí los diputados leyes, ¿cómo es? En vez de las leyes y eso, ¿cómo es? Se ponen a y falso. Apoyo de... cada... Presidente Juan José Zapá, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un abrazo a todo el staff y a la mitad más uno. Bueno, doctor, vos sabés que recién hablábamos con el encargado de las entradas en Ciudad del Este y hay una locura en todo el Alto Paraná, de hecho en el país, porque se quieren ir los hinchas a Ciudad del Este y van a vender, están estimando vender ya para el jueves 26.000 entradas, doctor presidente. Fantástico, vamos todos. Va a ser un gran partido con un rival digno que anda bastante bien, algunos altibajos de repente y bueno, y nosotros que estamos poco a poco creciendo, que es lo que dijo el profe hoy, es más importante ganar que jugar muy bien y ya vendrán los mejores, ya vendrá o ya llegará al mejor nivel que no pudimos alcanzar terminando el campeonato pasado ni en la Copa. Como siempre decimos, fuimos de más a menos y ahora queremos ir de menos a más, al revés, que es lo más lógico. Espero que tengamos ese crecimiento que conversaba con el profe y así con todo el plantel para que Cerro sea el verdadero protagonista y el verdadero candidato. Uno de los verdaderos, por lo menos, es la parte que nos corresponde a nosotros, ser candidato al título con méritos, no solamente con resultados ajustados. Hola, doctor, ¿cómo está, presidente? ¿Cómo está usted, Ariel? Sí, señor. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cuándo me grita curudía la pileta, Ariel? No. Es que no da el clima todavía, doctor. Tipo allá por octubre, yo creo que ya. Vamos a habilitar ya. Así es, ¿cómo te va, Ariel? ¿Todo bien? Excelente. Presidente, caso Fernando Ovelar, ¿van a extender el contrato? Y probablemente. Ya está trabajando el departamento de fútbol con jurídico en esos temas contractuales, en las cuestiones contractuales. Lo bueno de Fernandito, ¿verdad? Es que tiene más espacio en el equipo, está rindiendo mejor, espero que sea más constante para que se mantenga en el equipo principal o ahí cerquita. Es lo que le hace falta, es lo que faltó en estos últimos años. Recordando que tiene el récord histórico de un jugador marcando gol en un clásico con 14 años. Así que toda esa esperanza que vimos hace 5 años que se mantenga vigente y que se recupere el tiempo. Es un decir, ¿verdad? Todavía con 19 años es un ahí. Pero creo que también perdimos un poco de tiempo. Ojalá sea su momento y pueda mantenerse en ese nivel. Sí, porque estamos hablando, presidente, de un jugador que es un crack, que tiene todo para triunfar, si es que él se decide también y todo el mundo le ayuda, le impulsa, ¿no?
Ustedes, digamos, ya están trabajando en presentarle una propuesta de continuidad, entonces, ¿eso el departamento de fútbol ya está trabajando? Sí, él, como dije, lo primero que tiene que hacer es jugar, ¿verdad? Ese reconocimiento lo va a tener en la medida que se mantenga en el nivel deseado, que es lo que no pudimos. No digo que sea toda su responsabilidad, pero eso es lo que pretendemos. En Cerro se le cuida a los jóvenes, a todos, ¿verdad? A todo el plantel. Entonces, lo más importante con él es que mantenga su nivel, para que todo valga la pena, para que valga la pena la renovación de contrato, para que pueda realizarse, para que puedan verlo afuera, para que nos dé mucha más alegría. Y ahí está, siempre va a estar en la mira del Cerro, más todavía si viene la formativa, así que estamos muy tranquilos con eso. Doctor, te saluda Fabio, ¿cómo estás? Hola Fabio, ¿cómo estás Fabio? Bien, bien. Doctor, ¿ya llegaron a identificar a los individuos que realizaron los gestos racistas en la cancha de Cerro que, dicho sea de paso, le costó a Cerro $100,000 de multa por parte de la Conmebol, presidente? Uno ya está identificado, ¿verdad? Y estamos esperando la colaboración de los hinchas para ver si hay uno más. Está en manos también de la vicepresidencia jurídica y el equipo, pero uno ya está identificado, creo que falta uno más. Y bueno, está encaminado. Nosotros somos los primeros interesados en que podamos nosotros ver quién puede ser capaz de perjudicar tan grande con un sencillo gesto que para lo que es FIFA Conmebol es grave, y que nosotros viendo el partido no podemos ni remotamente imaginarnos que alguien va a hacer gesto del mono, ¿verdad? Al hincha o no sé ni a quién. Evidentemente que estuvo mal, pero ¿cómo decir? Cerro tampoco puede justificar un hecho que no puede manejar, ¿verdad? Así que vamos a identificarlo y seguramente vamos a procesarlo. Lo que decía la comisión directiva, está en camino. ¿Tienen el nombre? Presentaría en la fiscalía, perdón, presidente. Y eso está encaminado. Sí, se pasó el informe ya la semana pasada, en la sesión del lunes pasado, hace poco más de una semana, la comisión directiva. Adelante. Se pasó el informe de que podía ser identificado, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, hay tiempo. Todo se sabe. O sea, todo se sabe. Estamos ahí trabajando y vamos a mostrarle a Conmebol que por lo menos tenemos esa responsabilidad, a todo el equipo de Conmebol, y que es difícil decir que no vuelva a ocurrir, porque imagínense una o dos personas que hacen un gesto y Cerro tiene que tener semejante castigo, tampoco podemos considerar como justo, ¿verdad? Es demasiado dinero para que uno o dos inadaptados haga un gesto que ni siquiera lo vimos bien todavía, así que vamos a analizar. Son cuestiones que no son menores por el monto, pero que son muy difíciles para que un club maneje ese tipo de detalles perfectamente, ¿verdad? Presidente, y sobre el caso, ¿no hay ninguna herramienta posible de trasladar también la responsabilidad, no sé si llamarlo a civil, pero económica, porque o si no, los clubes van a ser rehenes de los inadaptados, porque me podrá decir, no, de por vida no puede entrar a la cancha, pero el daño ya está hecho al club. Entonces, ¿no hay posibilidad de trasladar la responsabilidad económica a los inadaptados? Pero claro que sí, Daniel. Por eso es que tenemos ya en curso la identificación, pero no nos podemos equivocar ni de nombre ni de persona. Entonces tenemos que ver bien esa parte, porque también es una responsabilidad para el club. Un ratito. Sí. Un ratito. Como que si se equivoca. Me está copiando bien. Decía nomás que es importante no equivocarse o no equivocarnos en la identificación de la persona, y claro que se le puede repetir una acción civil, no sé cuánto tiempo va a durar ni tampoco cómo va a terminar. Primero vamos a identificar cuántas personas fueron y después vamos a iniciar las acciones. Sí, el club ya decidió iniciar acciones, la comisión directiva, así que
Esto no termina acá, pero como dije, es muy cómoda porque la situación, porque no tiene precedentes de tipo hecho que un club recupere un dinero de una multa como el Conmebol y que pueda cobrarla a un hincha. O sea, es un tema, no sé, vamos a ver cómo termina, pero está encaminado, quédense tranquilos. Presidente, un tema importante, si podés echar luz. El caso de Robert Morales, él está en Buenos Aires, nos dicen, y recurríamos a la fuente al colega Dani Maciel, que viajó a la Argentina y que se va a hacer una limpieza de la lesión que tuvo, pero que no hay una cirugía. ¿Cuál es realmente cómo está el jugador? Va a ser una limpieza. Técnicamente o médicamente no te voy a poder explicar, pero sí va para un mantenimiento y para un tratamiento de recuperación en términos de ejercicio, qué sé yo, la parte terapéutica que implica la recuperación de una rotura de ligamento, ¿verdad? Pero esto sí es su curso normal, entonces, presidente. El jugador está bien, se está recuperando. Sí, es su curso normal. Creemos que hubo un poco de atraso en su recuperación, por eso viajó junto al profesional médico responsable de su operación, porque en principio pensamos enviarlo a San Paulo, después creo que era mezclar las cosas, porque tener que llevarle una institución a otra y quién es responsable finalmente iba a ser difícil determinar. Entonces viajó junto al plantel médico que lo operó, que es responsable de esa operación, y que veamos ahí porque hay un pequeño retraso en su recuperación. Cuando que llegó acá y hizo la recuperación al máximo, entonces nada más que eso. Lo que sí se pudo notar a nivel informe dentro de lo que es el club, que Sergio Díaz estaba un paso adelante cuando que debería haber estado él más evolucionando más rápido. La verdad es que es un tema médico, ¿verdad? Y yo no tengo términos médicos para poder explicarle bien. Lo único que estamos tomando medidas rápidas que impliquen o que aseguren de que podamos recuperarle cuanto antes, ¿verdad? Es demasiado importante dentro del plantel para el pequeño o el mediano tiempo que estamos perdiendo. Después vamos a evaluar si perdimos 15 días o un mes, pero lo importante es que ya se tomó la decisión. Él ya tiene que estar en Buenos Aires, tiene que haber viajado ayer o hoy. Presidente, sí, me escucha, presidente. Te escucho. ¿Cuál es la situación de Alan Rodríguez? ¿Va a ser vendido o no? Hubo una oferta del Anderlecht, pero no se hizo oficial. Hubo un acercamiento, una oferta, pero no se hizo oficial, entonces está la expectativa. Si no se va, no importa. El dueño de la pelota parada y los mejores goles del campeonato de tiro libre hoy, ¿verdad? Así que seguramente también están viendo si sigue jugando, sigue marcando goles para poder tomar alguna decisión. Estamos a la expectativa de él. ¿Y hasta cuándo van a esperar en su caso, presidente? No mucho. No estamos lo esperando. Lo importante es que juegue en el equipo. Yo particularmente le respondo, ¿verdad? Mientras siga rindiendo y jugando, no tengo mucha expectativa ni de venderlo, sinceramente hablando. Nosotros queremos el equipo que vimos, que mejoró, que tocó, que rotó, que llegó. Porque Cerro con Sudamérica, no es que ganó porque Sudamérica se quedó con 2 hombres menos. En el 11-11, Cerro era muy superior, ¿verdad? Entonces, mientras que vayamos creciendo futbolísticamente con lo que ya conocemos de este plantel, a mí me satisface mucho eso. Y en este tiempo, recién que empezó a cambiar esos 3 fechas, es un equipo que está creciendo. Eso es lo que nos importa, y a mí en particular, de nuestro ciclón de hoy. Que vaya, presidente, antes ganando, que vaya creciendo también políticamente. Y creció Cerro en la última fecha, lo de Pachi, que entró muy bien otra vez. Pachi estuvo impecable, ¿verdad? Pachi impecable. Qué pena que se haya ido, presidente. Se hubiese quedado él
No, pero ustedes saben la historia de Pachi. Él, mientras que empezó la pretemporada, estaba haciendo papá. Ustedes saben la historia de Pachi, ¿verdad? No fue una cuestión de oferta, fue una cuestión de familia. Entonces, No, pero yo ya te hablo a nivel de coyuntura, sin no, es una claro pena que no que se haya sí. quedado, ¿verdad? Porque él es un jugador tácticamente muy importante para el club. Pero no iba a poder empezar la pretemporada porque iba a ser papá y... como Sí, se dice, entiendo. solamente por eso, porque si no él venía a hacerlo. Y tratamos de traerlo, pero no podía venir y el técnico tampoco no quiere que un jugador que venga cuando cuando ya termina la pretemporada. Entonces tuvimos que decirle, bueno, listo. Y él tuvo otra opción pero creo que marcó un gran ritmo, movió mucho la pelota, hizo un gol de gran factura. Contento con el Pachi que está de vuelta. Podemos hacer un pimponcito, presidente, para no sacarte más tiempo. Estoy haciendo oficina y quiero aprovecharte de todo lo que... Contame. Pimponcito, a ver. Pulpito Duarte, ¿se lo ven o no? Y no sé todavía. Vamos a ver. No sé, todavía puede ser. Y siempre puede ser. ¿Hay una oferta formal? De momento no. No, ahora yo te pregunto. Ahora sí podés venderlo a Cerro, desde Cerro. Hace 3 años que tenemos oferta. No, pero ahora hay algo que... Hay también, sí, también hay. Pero hoy es parte del plantel, entonces... Si no convence la oferta o no cierra, Pero hay tratativa entonces, presidente, hay negociaciones por él. No, hay una oferta. Hay una oferta. ¿Es cierto que rechazaron una oferta de Cruz Azul y de Talleres, presidente? Lo de Talleres ya fue el año pasado. ¿Y lo de Cruz Azul? Lo de Cruz Azul ahora. ¿Y es el que está vigente ahora todavía? Está vigente. Cruz Azul sí vigente. Está ahí. ¿Cómo le estás viendo a Marcelo Moreno Martínez? Mejor, más participativo, él con el equipo y el equipo con él. ¿Brian Zamudio? Sí, yo pensé de que, te dije, segundo semestre y se va a ir cumpliendo. Ojalá que siga creciendo poco a poco, depende mucho del equipo. Está como arriba. Una excelente movilidad, todavía le falta un poquito de ritmo, pero promete mucho, así que contento con él. Carrascal, ¿cómo lo estás viendo? Todavía no llega al nivel del año pasado, ¿verdad? Está todavía, yo creo que está en un 50% y espero que esté en el 100% muy pronto, pues necesitamos que toda su calidad, por algo Cerro lo compró, ¿verdad? Y yo creo que va a llegar pronto a su gran nivel, a su mejor nivel que ya nos mostró el año pasado. ¿Qué pensás de las SA en el fútbol? Que no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No. Olimpia está buscando ese modelo, por eso nomás te pregunto. Hablábamos recién con... No estoy de acuerdo porque los clubes no pueden terminar en manos de cualquiera. Y no es una cuestión de dinero nomás. Tiene que haber historia, tiene que haber compromiso. Sentimiento. No puede ser un negocio nomás un club. Sí es una oportunidad. Una SA es una oportunidad. Pero también es una oportunidad de matar a un club también, o sea, una oportunidad de todo. O sea, ¿cómo te diría? Es hasta irresponsable mi respuesta sin un análisis, pues una pregunta tampoco, de verdad. No creo que esté de más analizar opciones de alianzas, pero hoy como está el mundo, habría que ver. Tendría que ser con limitaciones y con el objetivo de cuidar la institución y no permitir que el club hasta cambie de nombre, por decirlo así. Para cerrar, presidente, le consulté a Cardona ayer, le dije, Cerro es candidato 1, me dijo, no, Olimpia es candidato 1. Te traslado la pregunta a vos. ¿Quién es el candidato 1 del torneo clausura hoy? Hoy, por lo que vimos. Por plantel, por todo. Nosotros salimos campeones sin ser candidatos. Es una pregunta que no tiene mucho sentido. ¿Por qué así me trata, presidente? No, ¿cómo no va a tener sentido si estamos ya en la cuarta fecha, ya vamos a entrar ahora? Pero escúchame, nosotros veníamos jugando mal, pero estamos... No, pero Cerro, pues Cerro. Guaraní a veces es pererín. ¿No viste cómo perdió el campeonato al final? Naturalmente somos candidatos, ¿verdad? Pero sí que somos candidatos 1 es estúpido. No sos candidato 1. Esto empezó recién.
Cuando estemos a la mitad de la segunda rueda y jugando bien, vamos a decir, ahí pregúntame, hoy sería, ¿sabes qué? Un fanático que porque fulano dijo, fulano puede decir lo que quiera, yo tengo la A lo mejor Cardona vio te quiere tirar la mochila obvia que vos seas candidato. No, pero nosotros... Pero no dijo eso, pues él dijo que Olimpia es candidato uno. Yo creo que todos somos candidatos a los principales equipos, en serio. El Guaraní se quedó a 5 puntos, no está jugando bien, estoy viendo su partido, pero nadie puede decir que es la joya. A 3 fechas de campeonato, faltando 20 fechas. No, esto está empezando, pero viste que ya vas perfilando más o menos. No porque leí en un matutino, no tiene todavía la fuerza de campeón, según que 3 fechas vamos a analizar si va a ser una campeón un equipo. No puede ser por eso, ¿verdad? No puede. Porque me imagino que a Cubero no le va a gustar, a la dirigencia de Guaraní tampoco, pero es que su equipo ya no es candidato a 3 fechas empezando un torneo. Pero no tiene plantel Guaraní, presidente. Muchos jóvenes delanteros están buscando, no tienen, o sea, diferentes. Pero ¿cuántas? Vos tenés Fernando Romero, tenés Alfio, tenés Moreno Martín, tenés Zamudio, tenés Fernando Velar. O sea, no sé, Libertad tiene, no sé, 400 jugadores, Olimpia tiene lo suyo. No todo. Yo creo que ahí está Nacional, escolta 7 puntos, viene peleando. Ahí está, ¿verdad? Hay que tratar de mantenerse, Yo creo que por respeto te digo, siempre los candidatos van a ser 3 o 4. Nosotros tenemos que estar ahí y tenemos que mejorar. Por eso que me satisface el mejor nivel político que mostramos, que no es suficiente todavía, porque al final ya terminé con 9 hombres. Primero tuvimos 11-11, se jugó bien, se tuvo la actitud, se tocó bien y da gusto ver un equipo que juega, no solamente que gana. Y bueno, más importante es ganar, ya sabemos, pero si juega mejor. Presidente, para cerrar, el jugador Roque Santa Cruz dijo que la Nueva Olla es un estadio diferente, que se siente el público, la gente, y nació una especie de campaña Roque. ¿Será que Roque se va a hacer? ¿Vos lo contratarías vos, o crees que eso es imposible? No, absolutamente negativo. No, ni en joda, ni en sueño. Roque ni en sueño hacerlo. No. Vamos a ser realistas, ¿verdad? Yo soy muy realista. Él ya viene con la estirpe de Cana, es un triunfador, anduvo por todo el mundo, ahora está en libertad, después ya va a ser realmente político. La partida está grande, no. O sea, nosotros ya no estamos con jugadores de esa edad, pero era un gran jugador. O sea, cuando le saca el mérito, al contrario, tener la vigencia que tiene con esa edad es muy meritorio, pero traerlo a hacerlo ni en broma. No. Ariel está gozando, mira, te está por abrazar virtualmente, presidente. Ariel, en serio, yo creo que no tiene sentido, no creo lo que venga, y tampoco creo que le traigamos, ¿verdad? Por respeto a él, que lo considero un gran jugador, de lo mejor. Pero eso no quiere decir que no tiene, yo sé, papá Roniano, un gran cerrista, creo que son todos cerristas de familia, pero no le saca la gran calidad. Un gran jugador, realmente. Presidente, para cerrar, no me quedó claro, porque hablamos de la posibilidad de buscarle una herramienta para sancionar al ya identificado hincha protagonista del acto racista, pero a nivel Cerro Porteño, a nivel institucional, ¿ya hay una determinación así de prohibirle definitivamente que ingrese a los partidos de Cerro, por ejemplo? Todavía no se tomó la medida. Primero vamos a identificar a Ariel y después vamos a informar. Vamos a ver cuántas personas son y ya las acciones van a venir posteriormente. Pero está a la vuelta de la esquina, eso está muy próximo. Así que no se preocupen por eso, nosotros vamos a tomar la medida. Cerro no puede tener un perjuicio así. En un estadio maravilloso, con gente maravillosa, a los desubicados tienen que pagar la consecuencia de los actos que no corresponden a fair play. Entonces, esto es así, va a tener que ser así, porque si no, no vale la pena tener lo que tenemos, hacer lo que hicimos, ¿verdad? Hay que hacer respetar y cada vez más exigencia. Y bueno, nuestro público es maravilloso. 1 o 2 tipos nos van a manchar la reputación de la maravillosa hinchada de Cerro. Y esto no es marketing, porque las elecciones terminaron hace 6 meses nomás, ¿verdad? Es realidad. Sin embargo, sí me parece este tipo de gente, es una lástima y hay que cortarlo.
Ahora sí lo último, presidente. ¿Qué pensás por lo que está atravesando Horacio Cartes, presidente de Libertad? Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros eso? No, te pregunto, un actor del fútbol, pues, pero está en la política también, ¿vos sabés cómo está su cuestión ahora? Declarado por Estados Unidos, ¿cómo es notoriamente, ¿cómo es que dice la palabra? Significativamente corrupto, juicio político a la fiscal, ahora las dos arrancan, no sé, te pregunto, no si tenés una opinión, si no, me decís Bruno, no quiero hablar de eso. Mira, hay un dicho que ya tiene 1000 años, ¿verdad? Uno cosecha lo que siembra. Y a nivel político, con todo ese entorno que vemos todo, tan poca gente rescatable, imagínate, difícil de terminar muy bien, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre dije, de la parte positiva ha creado muchas fuentes de trabajo, ¿verdad? Pero hasta ahí, el resto ya no me corresponde jugar, pero es una pena que todo un país esté supeditado a este tipo de cosas, ahora con tantas cosas que hacer y tanto trabajo que desarrollar, diputados y senadores peleando cada uno por su soquete, tratando de mantenerse, si fulano se queda yo me quedo, si este se va yo me voy, o sea, ¿cómo decirte? Cero patriotismo. Acá ya es sobrevivir para que sobreviva para que nosotros también podamos sobrevivir. Pero es una pena la política, sucia, no sirve para nada, no construye, desangra al país y nos hace perder un enorme tiempo. No sirve para nada. Suscribo todo lo que acabas de decir. Gracias, presidente, por tu tiempo y tu amabilidad. Un abrazo grande, saludos. Un abrazo. Juan José Zapá, presidente de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Semana de combo amigos. En Bristol los amigos se eligen, por eso vos elegís tu combo. Escucha este super combo: notebook HP de 14 pulgadas más auriculares JBL, precio normal 18 cuotas de 245.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 189.000. Contáctalos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arielito, preparame fanfarria. Tenemos 2 premios espectaculares. Hoy aniversario del Agro Shopping. Puntal de exposición de verdura, fruta y todo lo que ustedes saben que es el Agro Shopping. Atención, 2 canastas Agro Shopping, pero la persona tiene que venir hoy. Llamada directa, 41 51 730, 41 51 731. Llamada directamente, la persona tiene que... Es una cosa, una locura en la canasta de... Eso que no se puede llevar uno, Wilson. Mira lo que es, hermano, que... A ver, en la cantidad, no podemos hacer entre nosotros nomás. ¿Qué? Mira lo que... Qué bien se ve lo verde ahí. Mira lo que es fruta, verdura, mira lo que... Sí, lo verde ahí. Ahora, por favor, 41 51 730. Hola. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, campeón? Bien. Perdón, señor, ¿es usted, verdad? Yo soy señor, si no estoy ronca, tengo un poco de ronquera. Ah, no, bueno, perdón. 73 años tengo, estoy en Ñembuitra y justo me cae bien desde Bueno, pero ¿quién va a venir a retirar? No vaya a hacer bola, porque ahora está la verdura es tan fresca, ahí tiene verdura, fruta. Y un ratito tengo una tarjeta de pago a Tamagüero. Dame tu nombre y tu número de cédula. Pablo Ojeda. Pablo Ojeda, ¿tus 3 últimos números? 001. Mira, Agro Shopping, mira, una canasta espectacular, aniversario de Agro Shopping. Ya también la colectiva, vení nomás ya. Gracias. Vamos al otro ganador. Sí, no, lo que verdad que da ganas de llevar ese premio. Preguntaba al señor si en el colectivo puede alzar. Sí, claro. Le dice al chofer, no va a gastar, le va a llevar su villa. El chofer le va capaz una zanahoria para lo que le cobre. No, Hola. Hola, entró mi llamada, gracias. Hola, señora. ¿Qué tal? Canasta Agro Shopping, aniversario de Agro Shopping. Me encanta, dime dónde voy a retirar. ABC Color 745. Yegros 745. Ahora mismo voy. Pero está cerca, señora. Estoy hacia... ¿Dónde estamos nosotros ahora? Sí, ya nos vamos, estamos hacia Ñembué, estamos ahora. Dale, vení nomás ya, espera que no vaya a cortar. ¿Mi número de cédula? Sí, dale. ¿Tu nombre también? 994-202.
202. ¿Tu nombre, señora? Rosalinda Gens. Rosalinda. Gens. G-U-E-N-S. Vení nomás ya, señora Rosalina. Ah, Tu marido, Pico, es tu chofer y nada, ahora que vos le preguntaste. Sí, señor. Muy bien, saludo al marido. Gracias, señora. Gracias, chao. Adiós. Agro Shopping, las dos canastas, muchísimas gracias, Agro Shopping. Venía al Festival del Agro Shopping en la planta baja del bloque A del Shopping Mariscal, con cocina en vivo, músicos rodeados de los mejores productores del país, charlas y talleres para celebrar un nuevo aniversario. Agro Shopping, del productor a tu mesa. Lo más nuevo de Forestac, Broncosport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Perú Villa para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todoterreno. Yamata Perú Villa 021-603-100. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mejor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles. Sí, lotes con descuentazos hasta 25% en diferentes zonas del país y además descuentos por compras al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contáctanos al WhatsApp 0972413-100. Nuestras redes sociales. Ingresa además a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Bueno, termina la tercera fecha. ¿Cómo está la tabla? ¿Cómo está el acumulativo y el tema del descenso? La próxima fecha y el fútbol de la intermedia. Aguántame un ratito, Fabio, por favor. Prepara tu libreta almacén. Sí, señor. ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Enamórate de la economía, durabilidad y comodidad de las motos Taiga. Recorre caminos sin dificultades y con estilo. Anda confiado con la garantía de 15.000 kilómetros que solo Taiga te puede ofrecer. Acércate a tu sucursal Inverfin en todo el país y encontrá la Taiga que estás buscando. Adquirir las cuotas desde 275.000 guaraníes. Seguinos en @motostaiga y @Inverfin. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. La clasificación del torneo clausura: Cerro Porteño líder con 9 puntos. El único escolta, Nacional con 7. Con 6 puntos están Ameliano y Olimpia. Resistencia tiene 5, Guaireña y Guaraní tienen 4, Libertad, General Caballero y Sol de América 3, último en la tabla Tacuarembó con 1 punto. La fecha 4 que empieza a jugarse el viernes tiene estos partidos: 17 horas Guaireña ante General Caballero y 19:15 Nacional en el Arsenio Rico recibiendo a Sol de América. El sábado 16:45 Ameliano Cerro Porteño en el Antonio Aranda en Ciudad del Este, 19:15 para Tacuarembó Olimpia en el Defensores del Chaco. Domingo 16 horas Libertad Resistencia en La Huerta y a las 18:30 Guaraní 12 de octubre en Dos Bocas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, oche, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y minimorcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Transferencias, giros, pago de servicios y pago QR con VPay. Activa VPay en Visión Móvil. Más información, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Día Pechugón, los domingos 7 y 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Fortín Carolín, el combustible contra la mala onda. Llegó el Carolín Fortín, el único combustible
combustible con la más alta calidad con hojas de ruda, miel natural, jugo y pulpa de limón natural. Y no te pierdas el kit de Carolín con el novedoso embudo para saborear los 7 tragos de Fortín Ultra Carolín y otras fórmulas. Incluye un vale por 10.000 guaraníes de combustible en estaciones Enex. Sin Fortín no es Carolín. Atención con lo que tiene que ver con el acumulativo. Libertad, que fue campeón de la apertura, tiene 60 puntos, Cerro Porteño 59, Olimpia en un cómodo tercer lugar con 49, y atención con el cuarto puesto, Guaraní tiene 36, y en el quinto puesto están a 3 del equipo aurinegro, Nacional y Resistencia. Tiene 2 rivales directos Guaraní, entonces por el cuarto puesto que otorga clasificación a fase 1 de la Copa Libertadores. Guaraní 36, ahora mismo en el cuarto lugar, y Nacional y Resistencia tienen 33, a un partido de ganar para alcanzarle a Guaraní. Los otros integrantes de esta lista son Sol de América, que tiene 28 puntos, que sería el último cupo, ya que por Copa Paraguay clasifica otro equipo. En la tabla de promedios, tenemos que decir que los últimos son Tacuarí, que tiene 0,920, y Ameliano con 1. La unidad alcanzó el equipo de Barrio Jara. Para lo que tiene que ver con el promedio, van descendiendo los dos directamente si terminara el campeonato hoy. Y un poquito más arriba General Caballero de Mallorquín con 1,040, y 12 de octubre, que viene perdiendo muchos partidos seguidos, está con 1,074. Si vuelve a perder el equipo itagüeño, ya se va a meter en un problema muy importante. Estamos con don Jorge Mel del Sol, director del Shopping Mariscal. Don Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno, a tu equipo y a la gran audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Acabamos de regalar 2 canastas espectaculares del AgroShopping en este día tan especial, cumpleaños número 24 de este sueño que arrancó hace muchísimo tiempo de la mano, entiendo, del doctor Giver y don Acero Zucolillo. Efectivamente, un día realmente de muchos recuerdos, de muy lindas sensaciones, recordando un montón de anécdotas, lo que fue el inicio del AgroShopping. Hoy realmente se convirtió en un gran festival de todos los martes. Nos sentimos muy, pero muy honrados desde el Shopping Mariscal de poder ser la casa de productores que nos traen cada martes productos de tan alta calidad, productos frescos, y nosotros felices de ser el canal justamente de que puedan llegar al consumidor en forma directa todos los martes, y hoy en forma muy especial, sobre todo recordando estos primeros 24 años de tantas historias. Don Jorge, ¿hay posibilidades que proyecten algo mucho más grande, digo, con relación a, o hoy lo que se está haciendo es suficiente? Nosotros nunca estamos cerrados a los sueños, siempre estamos buscando cosas más grandes, cosas que impliquen más compromiso. Así que estamos siempre investigando, siempre haciendo los estudios de mercado respectivos para tratar de llegar de la mejor manera a la clientela del Shopping Mariscal. ¿Cuál fue el momento más difícil o de por ahí que hubo dudas, o el proyecto siempre caminó desde el vamos? Los inicios fueron muy, pero muy difíciles. No teníamos una diversidad importante de productos como hay hoy. Tampoco la oferta local era suficiente, no había una variedad atractiva. Necesitábamos más calidad, necesitábamos más constancia justamente en esa calidad y en esa producción misma. Y realmente los primeros años no fueron fáciles. El público siempre nos dio su preferencia, eso ayudó muchísimo. Hicimos un trabajo mancomunado muy fuerte con los productores que estaban en ese momento, que muchos de ellos hoy siguen estando con nosotros. Hicimos esfuerzos grandes para que mejore la calidad. También hubo mucho soporte de la misión técnica china de Taiwán en su momento para todo lo que sea producción, calidad, sostenibilidad. O sea, hubieron muchos actores realmente que permitieron y contribuyeron para que el AgroShopping hoy sea esta vitrina de producción local tan linda, tan atractiva y tan divertida para visitar todos los martes. Don Jorge, en su nombre a los productores, a los directivos, a todos quienes trabajan y emprendieron este sueño hace 24 años, muchísimas felicidades, don Jorge. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Bruno. Gracias por el contacto, y realmente está imperdible hoy el AgroShopping para los que todavía no estuvieron. Muy buenas tardes.
Gracias, muy amable. Don Jorge Mendelssohn, director del Shopping Mariscal Agro Shopping, 24 años. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. Sí, se puede. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Personal Flow, colección adentro, colección afuera, conexión total. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol, ello Pichupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles es socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres. Pudín, flan y light mix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Noche en Bucaramanga, Copa América Femenina Colombia 2022. La selección paraguaya va a enfrentar a Brasil. Candidata a la selección brasileña sin dudas. A las Colombia 20 le ganó a Argentina 1-0 y se clasificó ya al Mundial. Sí. Y a los Juegos de París 2024. Sí, y si Paraguay gana hoy va a ser algo histórico, porque también va a lograr ese objetivo de Colombia. Directo, pero sí, está difícil. Pero vamos a apoyar las si chicas. no le ganamos a Brasil, que jugamos nos queda por el tercer puesto con Argentina. El ganador la de verdadera ese final. Sí, para ¿Cuándo nosotros. sería eso?
el viernes o el viernes creo que es. Digo Sábado, esto sábado. porque, a ver, si por allí hoy se da la lógica, ya me imagino a todo lo que no tienen ni idea, decía, por No, eso Brasil le es dieron. muy superior, Por eso. ultra favorito. Y además creo que Paraguay tiene baja con el tema del COVID, ¿eh? Sí, y estamos apostando ahí lo que va a ser Jessica Martínez, Ramonita Martínez, todo el equipo para el partido de esta noche. Y si no se logra el objetivo, Argentina por el tercer puesto, que también da un cupo al Bueno, Mundial. ¿cuándo contra Argentina si jugamos el sábado? Voy a sábado o domingo. Sábado, te confirmo ahora. De 8 campeonatos de Copa América, Brasil ganó Sábado, 7. 7 ganó Brasil de 8. Sí. De Todavía no Copa le hicieron América. un gol en este torneo. Y si hay empate, ¿qué pasa? Aunque sea ese, ¿cómo es? Defendiéndolo tipo saque si quiere ganar. ¿Penales o al área? ¿Cómo es? Es que seguir más fútbol femenino, muchachos. Cierto. Vos sabés que está despertando mucho interés ahora el fútbol. Para más el premio. No me está cameleando también. Vos no me decís nada, no sabes cuándo es ni penales. $1.500.000 dólares para el campeón, Bruno, y 500.000 para el vice. Para la campeona. Bueno, para la campeona, el equipo campeón. Voy a decir el equipo campeón, ¿verdad? Para callar. Y el trae porque me va a matar. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar para proteger. Renova tu casa con Sika. Queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay y Natec Bruno. Para quienes se perdieron, Ricardo Doria. Habló hoy Ricardo Doria, es el encargado a partir de ahora de este grupo de gente que va a trabajar para salvar al Olimpia en los casos FIFA. Bueno, y en función a la audiencia, porque hace rato el bloque de fútbol femenino Darío que sigue bastante, dice viernes el tercer puesto y sábado la final. Viernes, ¿a qué hora sería entonces el partido? Bueno, viernes entonces el partido. Nos vamos, señores. Ricardo Doria al aire y ya los compañeros están listos. Guillermo Domaniqui, Roberto Sosa y el despliegue de todo el grupo ABC, porque a las 14 arranca esta larga historia de el libelo acusatorio a la famosa fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Señor diputado, yo quiero... Chao, buenas tardes. Charlábamos con el presidente Cardona que él entiende que es el momento más sensible en la historia del club. Don Ricardo, ¿coincide usted con él? Entiendo que sí, no recuerdo por lo menos de mi memoria de la época que haya habido una crisis, digamos, económica en ese sentido tan fuerte, ¿verdad? Nosotros estamos en una deuda importantísima. Y don Ricardo, ¿hay luz al final del camino? ¿Se avisora alguna posibilidad? Y la verdad que se tiene que cavar para buscar la luz. La luz sola no va a venir, hay que cavar, hay que buscarla. Estamos tratando de sacar, hacer agua en la piedra, ¿verdad? Porque se está trabajando. A mí me nombraron, es decir, me pidió el presidente que le acompañe en la gestión de la FIFA, es decir, del poder resolver las demandas de FIFA que ya son acuciantes y que están en estado de sentencia y que pueden comprometer al club en este tema del descenso, de pérdida de puntos y sobre todo de contrataciones de jugadores y de las inferiores, que también hasta las inferiores afecta, ¿verdad? No se puede ni vender, no se puede hacer nada, ¿verdad? Eso compromete más aún, porque una de las soluciones posibles sería vender, pero también se complica porque no puedes comprar, entonces no puedes quedarte sin plantel, ¿verdad? Entonces, de todo punto de vista, la deuda de lo que estamos hablando es aproximadamente $12 millones, lo que es la deuda con FIFA, ¿verdad? Que están, digamos, en proceso, algunos todavía tramitándose, otros ya en estado de sentencia y otros ya sentenciados y con último recurso en el TAS, pero que ya es una cuestión de tiempo prácticamente. Y ese tiempo es de acá a diciembre, doctor. Con suerte a diciembre, en noviembre puede ser antes incluso. Allá en noviembre podía... De salvar a la Olimpia, digamos, de tratar de resolver ese tema que es el segundo torneo que se está jugando ahora, que es el más importante, creo yo, de
evitar el descenso, porque eso nos lleva al descenso. Derli es la parte más importante, prácticamente es la mitad de la deuda, pero no solo Derli, ahí están otros tantos, son 14 procesos. Nosotros estamos ya en tres patas de gestión. Una es hacer una asamblea que va a ser el 7 de septiembre, donde nos autoricen emitir bonos y que esa es la otra pata, hacer el convenio, extender el convenio que existe del fondo de fiduciario y poder captar fondos y mover a los olimpistas que puedan aportar y que puedan ayudar para salir de esta situación, ¿verdad? Ya hicimos una primera encuesta y contacto para en este sentido y hay buena respuesta. Siempre los olimpistas están predispuestos. Ahora, que lleguemos a solucionar de todo una primera no va a ser fácil, pero de que conseguir tiempo y conseguir la solución ahora interina hasta que podamos sacarnos de encima esa espada de Damocles que es la del descenso, ¿verdad? La de la sentencia. ¿Cuáles son otras demandas que ya están allí cerquita para tomar estado de ejecución, digamos, para llegar al mismo estadio de Derly González? Y entiendo que la de Derly es la que está más en el estado de ejecución. Después está, creo que está la de Polenta y la de Nicolás Domingo y la de Bayón. Son las que están más avanzadas, digamos. Las otras son, creo que Palmeira también tiene algo de Palmeira también, pero por el monto no es tan significativa la de Palmeira, digamos, o sea, y se está hablando también. La que realmente más impacta es la de Derlis. ¿Quiénes son los grandes, salvadores, o no sé cuál es la palabra, o aportantes, o hombres que van a activar, en ese sentido te pido, que todavía no estoy autorizado ni conviene dar nombre, ¿verdad? Pero hay como grupos, digamos, también formamos grupos. Pero hay por ejemplo, expresidentes, no sé, Scavone, Osvaldo, ¿quiénes son, don Ricardo? O sea, es gente creíble, yo pregunto. Son toda gente muy ligada, algunos expresidentes, otros gente que tiene medio que puede comprometer y bueno, y algunos también están haciendo gestiones, no solo se comprometen a él, sino en hacer grupos, ¿verdad? Se están armando como grupos. La idea es armar 10 grupos o 10 aportantes del monto que surja que tengamos que pagar. El máximo sabemos que es 12. Entonces serían 10 de uno, porque hay alguien también que va a aportar un poco más, entonces se cubrirían esos dos. Ese sería el máximo, de ahí para abajo, hasta 10 de 500, que sería el mínimo que queremos recabar. Ahí estamos. 10 personas pondrían $500,000. Sí, como mínimo. Ese es el mínimo y el máximo 1.000.000. Ya, pero a esta persona se le daría un bono. 10 grupos. Nosotros la estrategia es armar 10, pero algunos que solo no pueden integran grupos. Un grupo de 2, 3 personas, ¿verdad? O 4. Pero a estas personas aportantes, vamos a los 10 de 5. O sea, los 10 de $500,000 que serían $5 millones. ¿Se le daría un bono o sería a modo de contribución de donación esto? No, se le da un bono. Ah, se le entrega un bono. Se le entrega un bono, que es parte del fideicomiso, se amplía el fideicomiso, también se habló con la financiera que es la que administra el fideicomiso, ya se acordó con ellos también de poder ampliar el fideicomiso y darle un bono de la misma categoría. Y están recibiendo, que fue la herramienta con la que se pudo hacer la refinanciación de aquellos cheques famosos que estaban comprometidos, ¿verdad? Entre esos 10 aportantes no estarían Brunote y Trovato, nos decía ayer el presidente
Cardona. La verdad que no contamos entre esos 10 con ellos, parece que salieron medio golpeados por Brunote, en el caso de Brunote, ¿verdad? Trovato no sé, le llamé y me quiso dar ideas, yo le dije que no está autorizado a recibir ideas y no aporte, y no dio ni un aporte. O sea, idea ya tienen ustedes, lo que necesitan es aporte. Claro, en ese caso la idea ya no alcanzan, ideas ya se barajaron varias, ahora necesitamos lastimosamente hacernos de aportes, digamos, genuinos, con los cuales podamos enfrentar este momento que es ya crítico. Acuérdense que esto ya viene para llegar a este estado del TAS pasaron años y pasaron muchísimas previas sanciones en diferentes niveles, ¿verdad? Que cada una fue negociada y que esa misma negociación con el Dinamo, por ejemplo, generó un desgaste que ahora nos está costando más poder levantarlo, porque ya no confían más. La confianza hay que recuperarla también, ese es otro punto. ¿Y se contempla esa posibilidad de plantear a los socios de convertir en una sociedad al Olimpia? Sí, de eso se está hablando justamente. Estamos hablando a nivel de idea y de proyecto, ¿verdad? Se habló con la APF, se presentó creo que en el comité ejecutivo APF y se está trabajando en diseño, en modelos de digamos de ley. Y se habló también ya con algunos parlamentarios, se va a tratar de impulsar esa ley. Eso no quiere decir que todos los clubes van a pasar a ser sociedad anónima, va a ser una herramienta para que cada club después de su asamblea decida qué quiere hacer, pero va a ser una posibilidad de salida a la mayoría de los clubes que están endeudados y a la mayoría de los mecenas que tienen también aportes que puedan por lo menos convertir eso en acciones que algo le pueda servir para negociar o por lo menos para tener un patrimonio que pueda ser transferible, digamos, o comercializable. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. El piloto neerlandés Max Verstappen del equipo Red Bull Racing ganó el pasado domingo el Gran Premio de Francia disputado en el circuito Paul Ricard en Le Castellet y extendió las diferencias en la punta, luego de que el piloto monegasco Charles Leclerc de la escudería Ferrari no pudiera finalizar la carrera. Los británicos Lewis Hamilton y George Russell del equipo Mercedes completaron el podio de esta 12ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. En Puma Energy tenés 5% de descuento en naftas e ion diésel todos los miércoles y con todos los medios de pago para parar, cargar y seguir con la mejor calidad en combustibles. Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. CBI de lavado de dinero convoca al expresidente Cartes a declarar. La Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y Delitos Conexos, que preside el senador Jorge Querey, convoca a declarar al expresidente Horacio Cartes el próximo martes para responder sobre las acusaciones contenidas en la declaración de significativamente corrupto por parte de la Embajada de Estados Unidos. Cartes está obligado a concurrir, aunque podría abstenerse de declarar, como lo hicieron José Ortiz, presidente de Tabesa, y el diputado colorado cartista Erico Galeano. Lo que pasa en el mundo. Ola de calor obliga al ejército suizo a movilizarse para proteger al ganado. La ola de calor y la sequía que vive este verano Suiza, como otros países de Europa, está obligando al ejército del país a movilizarse para llevar agua al ganado en algunas zonas alpinas donde este ya tiene dificultades para abrevar, según informó el Ministerio de Defensa helvético en una nota oficial. Una primera operación de transporte de agua para el ganado mediante helicópteros ha tenido lugar y el ejército verificará en los próximos días la necesidad de agua de las ganaderas extensivas de otras zonas. Temperatura en Asunción 31 grados.
Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Auspician Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Copetrol, vamos. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente. Banco Regional, creemos en vos. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domanisky y Roberto Sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y en el mundo. Periodísticamente, vos sabés por dónde pasan las noticias.